cómo está en este día hoy tan especial, porque estamos en un mes muy importante. Entonces, felicidades a todos los trolazos. Ahí, mi tocayo del bananero, le mandamos un saludo. Pero, don Juan, ¿cómo está? Muy bien, la verdad. Espero que YouTube no nos pase. Si YouTube nos pasa factura, es culpa suya. Ah, sí, No, la totalmente. verdad, emocionado porque el tema que traemos hoy, bueno, seguimos con la serie de juegos icónicos o de juegos que lograron algo más allá de ser un éxito comercial en este mundo tan vasto y tan misterioso todavía, que es el mundo de los videojuegos. Bueno, pues emocionado de empezar y la verdad muy contento de estar acá, de poder estar acá en cabina una semana Es más. correcto, ya lo dijo usted porque otra vez gente, no tenemos cámara, pero también informarles que, como se mencionó en el podcast pasado, estamos grabando en el estudio profesional. Entonces espérenselo para que un tiempo más, nos dijo uno de nuestros profesores y superiores, don Carlos Bael, que mandamos un agradecimiento sobre la parte de la cabina. Entonces pronto la tendremos, pronto nos van a poder ver, y yo sé que la vez pasada por cuestiones de edición no se pudo, pero ahí vamos, voy a intentar poner una foto para que ustedes sí puedan identificar a los miembros de este pequeño staff. Entonces, yo creo que podemos ir iniciando con el tema de hoy, ya que lo dijo usted, es un tema que vamos a... Desde el podcast pasado veníamos prometiendo juegos que cambiaron algo, un estigma, metieron algo en lo que es la sociedad hoy en día, más en esa época de los 90 que bien se habló la semana pasada. Fue una época de transición, de cambios, de que muchas cosas se revelaron, y eso no fue la excepción, porque llegó una de las creaciones polémicas de la programación, la amada programación. Entonces yo creo que aquí le debo ya totalmente el micrófono a don Juan para que empiece con esta narración, y vamos a estar entonces, va a estar a fuego infierno esta, esta, esta sesión. No, igual que el videojuego de la cita pasada, nos remontamos a los años 90, a la indiscutible era dorada de los videojuegos. Más específicamente en el año 93, saldría un programa, un software que cambiaría la historia de los videojuegos totalmente, un golpe bajo, como solemos decir, a lo que era la industria de ese entonces, algo que no se esperaba y ya iremos viendo por qué, porque hay una serie de variables que tal vez hoy en día es más, con esto de los juegos indie es más común, pero en aquel entonces, tiempos todavía de incertidumbre económica en el ámbito de los videojuegos, en que No no era se común sabía, hacerlo una persona o dos. no era común y digamos, a veces había compañías enormes que lo vamos a estar hablando, por ejemplo, de Panasonic y Philips con sus consolas, ¿verdad? Que invertían de millones capitales y que en ese entonces ya eran empresas fuertes, consolidadas, ¿verdad? En el mercado. Pues de que llegar y que una compañía de 4 personas Sacar un gran producto. exactamente, fue algo que realmente pues, evolucionó el mercado. Un videojuego que amado por muchos, odiados por otros, eh, Polémico por todo. polémico en muchos aspectos, casi en todo su esplendor. Un videojuego que tiene una palabra de una sola sílaba, 4 letras, pero que al pronunciarse genera una sensación electrizante. Algo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Doom. Doom. El juego que llegó a revolucionar los first person shooter, el padre de muchas mecánicas que hoy en día se ven, ¿verdad? En los videojuegos, el hijo de aquel Wolfenstein 3D, de muchas de las primeras aventuras Que del curiosamente sargento el hijo Blazkowicz. tuvo más repercusión que el padre. Sí, porque la tarea el objetivo, ¿verdad? El target que tenía la compañía en ese entonces era superar en todos los sentidos al título, bueno, al Wolfenstein, que era el título anterior 3D, ¿verdad? Bueno, pero cómo empezar esta historia tan llena de De emociones y polémica. de polémica? Bueno, pues, ¿qué tal si empezamos con el surgimiento o hablar un poco más que todo de sus fundadores? Eh, el juego corresponde a la compañía ID Software, hoy está en el grueso de batalla de Bethesda, que se sumó a las filas de De Microsoft hace Microsoft. poco, ¿verdad? Pero que en aquel entonces fue una compañía llamada ID Software. Bueno, no desde el principio era ID Software, al principio se llamó Ideas from the Deep, eh, fue el nombre original.
que de hecho cuando se pasó a llamar ID Software eran iniciales de esos, pero el nombre no está muy claro. Que curiosamente, ahora que usted lo menciona y que hablamos del tema para lo que fue para siguientes generaciones, ya se había dado a la gente una idea de qué iban a ser los productos, que esta gente iba a salir, porque la compañía, en vez, como dijo Juan, hoy día se llama ID Software y antes Sí, era sí, Ideas from the Deep. O sea, al puro principio era Ideas from the Deep, pero digamos, y en un la par de años traducción después, angloparlante, para aquí nosotros, en español serían las ideas de lo desde profundo. lo profundo. O sea, ya Exactamente. Que bueno, un par de años después cambia su nombre a ID, un poquito tal vez de historia que vamos a profundizar un poco más adelante. ID Software es comprada años después por ZeniMax Media. ZeniMax Media son los jefes de ID Software y de otros estudios durante un tiempo, hasta que ZeniMax, por motivos económicos, y pues no puede seguir por sí sola, entonces entra nuestro otro caballo de batalla en el juego, que es Bethesda. Bethesda compra ID Software y muchos estudios que tiene, me sirve, y dice, hasta el día de hoy que fue comprada hace poco, ¿verdad? por Microsoft. por el gigante de los Exactamente, sistemas. que dio mucho de qué hablar, porque comprar Bethesda no es comprar No era 3, de 4 mucho, sí, estudios, claro. ¿verdad? Era un conglomerado de más de 10 estudios, entonces pues había polémica del futuro De los juegos. de los juegos y digamos cómo se iba a gestionar cómo se iba a gestionar pues estas siguientes creaciones, ¿verdad? Bueno, volviendo un poco al tema, ID Software es fundada en los años 90 por 4 integrantes principales: John Carmack, John Correcto. Romero, Tom Hall, Y un tocayo. Adrian Carmack. Los dos son tocayos míos. Adrian Carmack, que no sé si es familia de John Carmack, Ah, mira. no sé, eso sí no sé, por lo menos comparten su mismo apellido. Y del cuarto principante, que para mí es más interesante, Bobby Prince, que estuvo a cargo de la música de los 2 primeros Doom. Ahí hay una historia interesante porque involucra canciones originales de bandas, temas legales. Bueno, es una... Siempre estuvo rodeado de polémica la gente. esa parte yo creo que es la menos polémica, pero no No un menos grado muy, interesante. muy, muy alto. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir de cada uno de los fundadores? Bueno, empezamos por la mente maestra, nunca Sí, mejor por el dicho, hombre John que se metió a Carmack. robar en una escuela. Exactamente, John Carmack. John Carmack, pues desde pequeño mostró grandes dotes de inteligencia, sobre todo para el área de la informática. Una persona que desde su adolescencia ya sabía hackear, por así decirlo, varios juegos o varios programas. Con John Carmack hay una historia interesante que menciona Adrián, que sería de inspiración para uno de los jefes del Doom. Se metieron en una escuela a robar una computadora. De hecho, John Carmack ya había desarrollado como una sustancia de termita a base de Correcto. vaselina. Entonces ya se demostraba realmente la capacidad de ingenio que La tenía inteligencia que John tenía el Carmack. mae. Exactamente. Por motivos de que un compañero era más rellenito, Era gordo. no pudieron usar la sustancia de vaselina Hoy no vamos a andar con censura, don para- Juan, que hoy estamos hablando de un... para poder entrar. Tuvieron que abrir una ventana y pues, como en casi cualquier edificio gubernamental de Estados Unidos, pues tienen un sistema de protección muy alto. Se No como dispara en la alarma. Latinoamérica. Exactamente, se dispara la alarma, los atrapa la policía. Y John Carmack es enviado a un centro de juvenil por poco más de un año, donde se le hace una evaluación psicológica que no arroja los mejores resultados, porque combina una falta de empatía a las personas con una gran inteligencia. Si algunos son perspicaces, se darán cuenta que esos son las dos ingredientes principales para un psicópata o los famosos asesinos en serie de Estados Unidos. Muchos tenían un coeficiente muy alto, pero hay una frase o una evaluación que el psicólogo lo hace así, que dice: es un cerebro andante, es un cerebro con patas, por así decirlo. Entonces eso es inspiración para uno de los enemigos que vamos a hablar más adelante. Otro de los integrantes de ID Software, John Romero, otro tocayo mío, conocido. se dice, bueno, o lo que se dice, lo que se puede encontrar es que es de ascendencia nativa americana, más que todo de mitad Cherokee, mitad creo que era Apache o Yankee, no me acuerdo cuál era el otro. Una persona también no tan polémica como Carmack en ese sentido. También tenía una inteligencia, una gran facilidad para la programación.
Dato importante, era amante hasta la muerte de la música metal, un factor importantísimo para toda la saga Doom. Amante de los Ferraris, pasión que compartía Con con John Carmack. Carmack también. Eh, bueno, pues una persona que hoy en día, por una cuestión de que Carmack no quiso salir en documentales o en recopilatorios que hablaban de la historia de Doom, se le atribuye a John Romero como el creador de Doom, pero en realidad es una creación de los cuatro. Es un dato erróneo, sobre todo. Hay un documental de Netflix, se llama La historia de los videojuegos, una miniserie como de 10 capítulos, o 5, no, 5 capítulos creo que es. En el último capítulo de esa serie se habla del Doom. Y se habla de John Romero como el creador único del juego. Es algo erróneo, la verdad. Es un trabajo de un estudio de 4 personas. Bueno, Adrian Carmack es el El siguiente. tocayo mío. Exactamente, él ejerció labores de creativo, sobre todo él diseñó muchos de los demonios originales, son hechos por él. Creativo y en la parte de diseño. Ese mae, Correcto. como fui yo en otra vida, entonces, porque Que de hecho, él después en la secuela, en Doom 2, perdón, compartiría esa labor con Punchan, que fue Punchan Punchan tenía su compañía de diseño, sobre todo para películas. Había trabajado empezó ahí en Elm Street, Freddy Krueger, imagínense, o sea, para más comprensión. y parece Eh, entonces eran joyas de animación. Correcto, o sea, él trabajó sobre todo de parte creativa. Entonces, Adrian Carmack trabajaría con Punchan porque Punchan padre fue el que hizo la portada del Doom original, donde está el marín de Doom con el rifle y el otro le está agarrando Voy a la procurar mano y el tener otro marín aquí atrás. en pantalla ustedes la foto Exactamente. original. Esa fue hecha por Punchan padre. Para el Doom 2 querían pues modificar algunos aspectos, entonces se llamó a Punchan hijo y pues se trabajó. Ese es el tercer miembro. Y el 4, estamos omitiendo a Tom Hall. Tom Hall, que es una parte importante de ID Software, era uno de los programadores, junto con John Carmack y John Romero, eran uno de los programadores y pues Primordiales. que ejercían las tareas principales de programación dentro de la compañía, dentro Se del puede juego. decir así como la vez pasada que hablamos, ustedes escucharon de Mortal Kombat con lo que eran los inicios, con... ay, se me fue el nombre del primer estudio, se me fue. De Midway. De Midway, sí, perdón. De Midway estaban las cabezas Ed Boon y John Tobias. Prácticamente toman lo mismo, solamente que ahora agregan 2 personas más. Era un grupo de creativos que con sus diferentes cualidades se dividieron las partes del queque para formar algún correcto. producto. Bueno, en realidad se habla de 4, pero yo en realidad me gusta más, y siempre que hablo de este tema, pues me gusta incluir más gente que también merece pues su reconocimiento, ¿verdad? Los siervos. Otro aspecto que me gustaría hablar es el hecho de poder ok, otro personaje, perdón, estamos aquí con una cuestión técnica, entonces se me fue el rollo. Datos. Bueno, el último miembro, el que me gusta hablar siempre, es el famoso Bobby Prince. Bobby Prince es curioso porque Bobby Prince fue el que hizo el apartado sonoro de Doom, específicamente la música, porque los efectos de sonido muchos vienen de hace muchos años. En los principios de internet había una galería libre, era una página web donde uno podía agarrar sonidos. Entonces muchos de los sonidos de muerte, de disparos, de puertas abriendo, cosas así, vienen del propio de esa galería. De hecho, como dato curioso, el sonido que hace el Imp, el demonio más común al morir, es el mismo que hace el camello de Age of Empires cuando muere, porque fue tomado de la misma galería de sonido. Qué golazo, lo que son las... Uno ya empieza, uno que está aquí en la carrera, la importancia, la parte de la importación de librerías y ciertas cosas. Esa es la parte bonita del software libre, de yo poder agarrar algo que esté en internet. Que Carmack, un dato ahí que era defensor a muerte. Él es defensor de él porque todavía vive. De hecho, él hasta el día de hoy ejerce labores de cabeza en Oculus Rift, que hace poco fue comprada por Facebook. Bueno, hace poco no, hace ya varios años, pero él sigue de cabeza del proyecto Oculus. Pero sí, él es una persona que defiende a muerte el código libre, y es una de las cosas que nos permite que Doom sea de código libre. Eso vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema de las modificaciones. Pero bueno, Bobby Prince hace la parte de la música.
Y él, como le decimos, él era abogado antes de dedicarse de hecho era el miembro, por lejos era el miembro más viejo de ID Software, por lo menos de la cabeza de ID Software, ¿verdad? Él es abogado, entonces él sabe cómo es el tema legal y él agarra piezas de Pantera, de Slayer, de Metallica, de AC/DC y de SOD, y hace covers, pero no son bill covers, sino que él cambia partes, que modifica compases, bueno, todo un tema de teoría musical, ¿verdad? Totalmente hizo una ensalada que no fue para ponerlo en pantallas en tema simple, agarró totalmente otros tipos de productos, frutas, y lo que hizo fue una ensalada con Correcto, ellas. o sea, él cambió, como él sabía esa parte legal de hasta qué punto era legal o no, pues recrear en un cover, en un producto, y, y Y que entonces algo logró, fresco. exactamente, y logró modificar canciones de esos grupos, que son las canciones de cada nivel. Bueno, ya empezando en la parte de desarrollo de Doom, ¿por qué siempre se habla de Doom? ¿Por qué siempre se dice que es un juego revolucionario, que es un juego que cambió? Bueno, es un juego que, primero que todo, mm, John Carmack, construye el propio motor gráfico para el Es juego. correcto. Él agarra, se aísla totalmente y empieza a crear este motor gráfico. ¿Qué es lo que permitía el motor gráfico? El motor gráfico, su, su, su pieza madre era la digitalización, como ya hablamos en el podcast pasado de Mortal Kombat. Entonces, el motor gráfico lo que permitía era tomar fotografías de cualquier cosa y ponerlas en el juego como texturas. Entonces, de muchos de los suelos, de las paredes del juego, incluso los cielos, Fueron porque mosaicos ahí que se exactamente agarraron. son fotografías reales que están tomadas y que están digitalizadas al motor gráfico. Tiene un nombre este motor gráfico, se me olvidó, era muy largo y muy complicado. Pero bueno, eso es una de las partes que Doom pues revoluciona, esa parte del, del mundo de los videojuegos. También otra cosa que a mí me parece interesante es el lenguaje en el que es programado, porque estamos hablando en los años 90 y el juego fue programado en C, que es el primero de la familia de los C, que El motor padre, bueno, el lenguaje exacto, padre de el muchos lenguaje lenguajes de padre hoy de en día. muchos lenguajes, porque digamos, el lenguaje C ha evolucionado incluso hasta el propio Java. El propio Java utiliza muchas cosas del C padre, ¿verdad? Ahí agregando lo que usted había pedido de los motores, ya lo busqué, el Wolfenstein 3D Engine, si no estoy mal. Pero ese fue para el Wolfenstein 3D. El de Doom fue un motor totalmente diferente. Hoy en día se conoce como Doom Engine, porque de hecho el Doom Engine, vieron el Doom Engine 2, 3, 4 hasta 5, porque el Doom Engine también era vendido a otras compañías Doom para que Engine, sí, hicieran, sí, para que sí, hicieran es correcto. Aquí se dice. sus proyectos, pero en la primera fase de que se hizo el primer motor original, el Doom Engine 1, pongámosle así, tenía otro nombre diferente. Bueno, volviendo a la parte de la programación, pues ya estábamos en los 90, el C++ ya existía, o el C++ en español, ¿verdad? Entonces llegar y programar en C era algo pues más complicado, pero el ingenio de estas personas lo permitió. Y la Parte, ambición también, exactamente, la el querer invención no les impidió nada. de lograr este juego. Ok, para hablar un poco más de programación, el juego pues en general tiene muchas... Hay un libro recopilatorio que fue hecho por Tom Hall poco antes de retirarse de ID Software por choques de diferencias creativas, por cosas que él tuvo que pelear para que se mantuviera en el juego, ¿verdad? Él hizo un libro donde no se incluyó, está lo que no se incluyó durante el juego final, el corte final, que se llama la Biblia de Doom. Entonces ahí vienen armas, escenarios, enemigos, cosas que digamos tal vez no se aplicaron en el Doom original, pero que tal vez en otros juegos, incluso en el Doom 64, se llegaron a aplicar. Ahí voy a hacer un paréntesis para que esos detalles, para aclararle a la gente que los programadores, los mismos creadores, también, aunque fueran proyectos externos, pero relacionados a su mismo producto, se mantenían con esa estética. Es como dice Juan. Entonces, por ejemplo, este mae lo que hizo fue sacar un libro explicando todo lo que no se hizo o lo que no se adquirió
en la primera entrega y luego ya después lo que hace es, boom, crea un libro. ¿Y el libro cómo se llama? La Biblia La de Biblia Doom. de Doom. Que Es Doom un- en inglés, eso no lo hemos explicado. Si gusta lo explico usted, don Juan, para tenga el honor. Doom simplemente es una palabra que significa perdición. ¿De dónde viene el nombre Doom? ¿Por qué se decanta este nombre? Sencillo. El juego al principio se iba a llamar Attack of the Attackers, el ataque de los atacantes. Era muy redundante, Sí. ¿verdad? Entonces fue descartado casi que al final. La película, la frase Doom viene de una película que se llama El color del dinero, en español se llama así, no sé cómo se llamará en inglés, eh, protagonizada por Tom Cruise. En una Cuando parte, era joven. el Tom Cruise joven, exactamente. En una parte de la película, Tom Cruise llega con un portatacos de estos que ustedes utilizan para pillar. Él llega a esa parte, él llega ahí y entonces le preguntan que qué tiene ahí, ¿verdad? Entonces él dice, en la versión en inglés, él dice la palabra Doom y saca un taco de billar de él. Entonces esa frase, esa parte fue lo que se inspiró para que el juego se llamara Doom como tal, ¿verdad? Y también aclarar que en otros significados, porque también en español tenemos diferentes palabras para muchas cosas, entonces podemos tener más de una traducción. Allá no, allá es una palabra que puede tener varios significados. Entonces, la cuestión es esta. Doom también, que se le atribuye perfectamente a lo que es el juego, significa también muerte. En algún otro contexto sí, pero siempre se maneja la versión de perdición. Entonces, Es una historia que, bueno, la parte de que la palabra sí calza a perfección lo que es el juego. sí, Y sí, ya sí, sus exactamente. creadores en temas externos, pero relacionados al mismo juego, dicen, ¿qué vamos a poner? Vamos a llamar a este libro la Biblia de la muerte. Prácticamente. Entonces, ¿para qué? Para hacer sangrar más. Pero que sepan que este libro es de Doom. Ahí está su sello. El libro no tiene misterio. El libro es como los típicos libros que en todo desarrollo de videojuego hay un libro donde se guarda toda la documentación, no importa si se llegó a incluir o no, siempre se guarda ahí. Es un libro que es recopilatorio de documentación que simplemente para darle un poco más De sazón. de sazón le pusieron la Biblia de Doom, ¿verdad? Pero es un libro recopilatorio. Un Pues. manual de usuario con el perfecto Ujú, título. correcto. Entonces, si gusta ya, cerrando el paréntesis, volvemos a la parte antes de la Sí, programación. entonces, sí, fue programado en C, tenía su propio motor gráfico, la gente que estaba ahí, pues, el motor gráfico permitió facilitar mucho el desarrollo porque nada más agarrabas algo de afuera, una foto o algo, le importabas y la montabas. Era algo, pues, revolucionario para la época, ¿verdad? Saliendo de la parte de la programación, entrando un poco más a la parte del Doom original, el juego como tal. El juego sale en 1993. Justamente un año después Del- que Mortal de Mortal Kombat. O sea, Kombat, correcto. vamos alineados a como van saliendo los podcasts. Entonces, Pero bueno, su historia, y Doom no tiene una historia, los dos primeros, ni el 64, no tienen una historia como tal. Hay una premisa, pero no es una super historia, ¿verdad? Como lo vemos ahora actualmente en los videojuegos actuales, ¿verdad? O ya es un tiempo para acá. O sea, no es una historia como de un GTA, ¿verdad? O de juegos. sí, no es muy Naughty Dog, elaborada ¿verdad? con actores. Correcto, exactamente. Bueno, pero la historia transcurre, estamos en el año, perdón, el futuro, año 2100 y pico, no recuerdo bien el año. El marine, el Doom Guy, como se le conoce, El famoso personaje. es enviado a Marte porque en la Tierra desobedece la orden de un superior, entonces como castigo lo mandan a Chávez. Marte a supervisar o ser de seguridad de las bases del contratista militar UAC, Union Aerospace Company. Él es enviado a Marte como parte del pelotón de reserva que pues realiza operaciones de seguridad, pero en la UAC están experimentando con una tecnología de portales. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los experimentos sale mal y de los portales empiezan a salir estos seres de otra dimensión, los demonios, ¿verdad? Empiezan a hacer estragos y el único que queda vivo es el Marín de Doom. Entonces no se le ocurre mejor idea que agarrar sus armas y
empezar a abrirse paso por toda la Dijo instalación. una vez, vamos a hacerle, en otro podcast, para no hacer promoción, llegó también un policía de las Fuerzas Armadas y dijo, ya Juan sabe a quiénes me estoy refiriendo, a qué podcast, pero dijo una palabra que prácticamente el MAE hizo eso, aplicó esa técnica, que fue que agarrar a punta de huevos y valor a contra de todo. Exactamente. Con el objetivo del Marín es pues cerrar lo que está pasando, ¿verdad? El primer capítulo se basa ya lo vamos a ir especificando un poco más adelante, pero digamos, los 3 capítulos originales del juego es la base militar, el entrepaso entre el infierno y la base, y el tercero es el Averno, ¿verdad? Bueno, en la parte de historia, pues no tiene mucho más lo que es el Doom, ¿verdad? Pero lo que sí podíamos contar a eso, que ya veo, ya la he escuchado 3 veces y me imagino que las personas igual lo van a escuchar a ese punto. Y hay que hacer aquí la gran aclaratoria, hay que aclarar. Según la historia de Doom, no son lo que nosotros conocemos, según la religión, como demonios como tales. Que eso fue un punto que bien le trajo, como dijo Juan en el podcast pasado, el morbo y la curiosidad y otras partes generan interés en la gente de varias formas, pero la cuestión es que la parte de los demonios dentro del juego no son demonios como tal. No es el demonio, no religioso. Digamos, sí, no es de ninguna religión, pero digamos, no, para que la gente tenga una idea, no es la visión del infierno que se retrata en el juego, no es la visión dantesca que De el la catolicismo o que la Biblia, pues la Biblia habla del infierno, pero digamos el libro de la Divina Comedia de Dante, él especifica realmente o él plasma su visión de cómo es el infierno, ¿verdad? No es una visión dantesca del infierno, entonces es una visión de fantasía. De hecho, me sirve este diálogo para la introducción. El juego tiene en su haber hasta 10, sí, tiene 10 tipos de demonios diferentes, empezando por el Zombieman, que es el demonio más débil. Sigue el Zombieman con escopeta, que era más tal vez en resistencia era igual, pero estaba armado en una escopeta, entonces pues él puede infligir más daño. Después sigue el Imp, que es el grueso de las fuerzas militares del infierno de Doom, que son capaces de atacar tanto a corta distancia como a larga distancia, ¿verdad? Seguimos del Pinky o del Demon, como se le conoce al demonio, que de hecho este ser fue traído a la vida gracias a un juguete de un dinosaurio. Entonces, tanto la forma en que él se mueve y sus fauces son basadas en un dinosaurio. No recuerdo cuál tipo de dinosaurio es porque tiene un nombre muy enredado. Pero sí, bueno, en la parte después sigue para mí uno de mis favoritos, el Cacodemon o el Cacodemonio, que es esa bola roja gigante, cíclope, que es un demonio volador. Que en la intro aparece, que eso es lo que se ve rojo en la parte atrás, en la parte izquierda, exactamente, tanto en el original como en el nuevo. Bueno, un demonio que era un demonio volador, también tiene un ataque de esferas, como lo tiene Link, ¿verdad? A distancia, pero es capaz de infligir más daño, pero digamos, su desventaja es su gran tamaño, porque es muy fácil darle con cualquier tipo de arma. ¿Qué otro demonio tenemos por acá? Bueno, tenemos del 1, tenemos los varones del infierno que ejercen de guardianes. Exactamente, de jefe del primer capítulo. Salen 2 muy resistentes, muy grandes y infligen mucho daño. El ciberdemonio ya me imagino que también era uno de los originales. Sí, sale en el primero. Sí, es uno original. Ya después vamos con él. Sí, se ejercen de jefe final en el primer capítulo y después aparecen como enemigos ocasionales, ¿verdad? En los otros capítulos. El espectro, que es el Pinky invisible, que nació a raíz de un fallo de programación. Estaban experimentando con puro estilo Mortal Kombat. Sí, algo así. Estaban experimentando con las texturas y por algún error el Pinky parecía invisible, que para mí es uno de los demonios más molestos porque en algunos escenarios se ve, pero en algunos, si el escenario tiene una luz muy baja o tiene una textura opaca, se cuela.
totalmente. Entonces es un enemigo que puede hacer mucho daño. Ah, están los Slot Souls, que yo creo que son los enemigos más débiles, son esas calaveras voladoras, pero en grupo sí te hacen más daño. Eh, Creo que solo me faltan los dos últimos. Sí, el ciberdemonio, el famoso ciberdemonio, el demonio modificado con partes, es uno de los más icónicos. Creo que con ese también sale en la intro, en la parte izquierda superior, si no en estoy el mal. 2, en la intro del 2, Ah, en ok, el 1 ok. no, ni en el 2016. Ya es de hecho, digamos, es dato curioso, es el penúltimo jefe del 1 y del 2, pero es el jefe final del 3. O sea, es el villano principal del 3. Entonces ahí hay una variación de línea temporal. Vamos a hablar más adelante de eso, sobre las líneas temporales de Doom. Eh, es una pelea icónica. Se pensaron muchos patrones de movimiento, mucha programación para el marín para el ciberdemonio. Una de esas, que de hecho gracias a Dios no pasó el corte final, es que iba a ser inmune a los misiles. Y recordemos que en Doom los misiles es una de las armas más poderosas, y en ese punto todavía no tenemos la BFG 9000, que es el arma más poderosa del juego, a nuestro alcance. Entonces era un poco difícil por una cuestión de reducir Prácticamente lo que dificultad. viene a ser casi invencible al desgraciado. La única forma era con el rifle de plasma o con la Gatling, pero imagínense, ¿verdad? Sí, 3 años después. Exactamente, entonces se decidió, bueno, que no fuera, que no. No vale tanto poder. Exactamente, que los misiles hicieran el No daño pasarse de normalmente. lanza. Exactamente. Y su forma, su ataque, y yo creo que hay un factor que lo hace icónicamente. Cada vez que él camina, su pata mecánica suena. Un sonido metálico. Ese es el sonido que usted anda. Icónico. Exactamente, que él anda cerca, que cuídese porque si no. Y bueno, una de las cosas que era un reto es, digamos, es la cadencia de disparo. Su ataque principal son los misiles, es un brazo mecánico que él tiene. Y dispara misiles muy rápido. Y son guiados, entonces. Son teledirigidos. Exactamente, entonces es algo que hay que tener cuidado. Y como decíamos anteriormente, el cerebro con patas, el Spider Mastermind, la mente maestra, es literalmente una araña con el cerebro expuesto, enorme, montado sobre un chasis mecánico. Se mueve, es el enemigo final, es el más resistente de todos. Y su ataque es frontal. Lo que tiene es una ametralladora Gatling que si uno se expone directamente está muerto en segundos. De eso sumado a que los dos escenarios de pelea del Cyberdemon y del Mastermind son muy reducidos, entonces es muy fácil quedar atrapado en una esquina, ¿verdad? Son cosas que fueron hechas para darle dificultad, para darle sazón al juego, ¿verdad? Para darle su toque prácticamente. Exactamente. En la parte de inspiraciones de estas criaturas, bueno, pues Hubo muchas. Por ejemplo, una de mis favoritas es el Imp. Viene de un juego que fue descartado, pero que después salió el famoso Heretic, que era una modificación. Heretic es hereje en inglés, entonces es el mismo corte, ¿verdad? De tipo de juegos, ¿verdad? Los Imp vienen de las gárgolas de Heretic, entonces fueron modificaciones, pasa que ya no vuelan, son enemigos que caminan, ¿verdad? Uno de mis favoritos es el Cacodemon. El Cacodemon es una combinación de dos entidades del famoso Dungeons and Dragons, del juego de rol de mesa, Imagínense. que gustaba entre los miembros de ID Software. Como te digo, otros son inspiraciones. El Cyberdemon pues es el típico demonio que uno se imagina, ¿verdad? Igual que el Pinky. Sí, la parte del ciberdemonio, ya la palabra prácticamente lo dice, es lo que uno se va a imaginar prácticamente plasmado en una... Los zombies, el Zombie Man y el hombre escopeta, pues simplemente son guardias de la misma UAC que están poseídos. De hecho, al principio iban a tener el mismo sprite que el Marín de Doom. Lo que pasa es que iban a tener los ojos rojos, pero después se cambió. Ya eso son cuestiones de un copy-pega muy preferencia. Sí, entonces después se cambió por otros diseños. El Pinky, como ya lo dijimos, está inspirado en un juguete de un dinosaurio. ¿Cuál exactamente? No recuerdo el nombre, pero porque en las investigaciones... yo lo conozco, pero descifrar, obviamente, ver el producto terminado y compararlo con lo que es
la inspiración de un inicio, No, preguntarse es totalmente qué diferente. dinosaurio. Es totalmente diferente. Lo que pasa es que, como te digo, no sé, no recuerdo cuál es el nombre, tiene un nombre muy complicado. Em, el Cyberdemon, el Mastermind es inspirado en la anécdota esa de John Carmack, ¿verdad? Bueno, la gente dice que él recordó ese episodio y que por eso lo quiso incluir. Eh, Esas son las inspiraciones más que todo. Los demonios son más que todo de relatos de fantasía, de juegos de rol, cosas que digamos. Ahora que hablemos de Doom 2, el jefe de Doom 2 sí está inspirado en algo dantesco, en algo de lo que en el catolicismo y el cristianismo se le conoce como el mal, pero eso ya vamos a Imagínense. hablar ya después Ahí adelante. viene, ahí sí, para también meter más sal en la llaga que ya está y aumentar el spoiler, sí realmente confirmo que tanto en la parte original como ya en el remaster o remake de ya las últimas entregas, sí se nota que totalmente en un inicio Ujú. ese villano fue, fue como el tiro, no a ciegas, sino el tiro directo para decir, tal vez en la primera entrega se quejaban igual muchos padres como lo que pasó con Mortal Kombat, a decir, ustedes quieren pollo, aquí está. Sí, sí, o sea, Así somos los programadores. el jefe, los programadores somos gente muy resentida, entonces a veces, pues, como dice Adrián, le metemos más el dedo en la llaga, ¿verdad? Eh, Cuidado, clientes. pero bueno, sí, sí, vamos a hablar, ok. Apartado muy importante, las armas del juego, algo que hoy en día se obvia, las armas del Doom son icónicas porque sirven de inspiración para los First Person Shooter que vienen de adelante, ¿verdad? Las armas del primer juego son, bueno, pues el puño, que es la defensa más espartana, por así Sí, decirlo, sí, más del marín. cavernícola. Exactamente. Sigue la pistola, que, ojo, como todo el juego era digitalizado, muchos de las armas que salen en el juego son simplemente juguetes a escala de la vida real que los utilizaron para en digitalización con ese motor gráfico para el Doom. La pistola es una Beretta M9, que es la pistola reglamentaria de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nada más que la pintaron de negro porque el juguete era blanco, entonces O sea, por una sí, cuestión sí. de estética, ¿verdad? Estética, totalmente. Y dato curioso, muchos de estos juguetes fueron comprados en la ya, creo que ya, no sé si se logró recuperar o ya cerró la cadena de tiendas estadounidenses Toys R Us. No estoy muy seguro. Hace unos años se habían declarado en quiebra, habían logrado salvar, pero no sé si el acontecimiento reciente que fue el COVID-19 pues los afectó o no sé si lograron pues salir de esa parte. Dejémoslo ahí en tentativa en que no estamos. Pero Vayan, bueno, búsquenlo prácticamente. Tarea. exactamente. Ok, la siguiente arma en orden de poder es la escopeta. Amén. Es un juguete también de Toys R Us, ese no fue La modificado. icónica. Exactamente, la icónica. De hecho, gracias a Doom, la escopeta es un arma obligatoria en cualquier juego de disparos. Tiene que haber una escopeta, mínimo una. Otra arma que, bueno, siguiendo el orden de poder, la ametralladora Gatling, que era un juguete también. Fue modificada y de hecho al principio no iba a ser una Gatling, iba a ser una ametralladora, un rifle de asalto. Lo que pasa es que la cambiaron por una ametralladora Gatling, ¿verdad? Eh, un lanzacohetes, ese sí no es No se especifica. no se especifica cuál es su origen, si es un juguete, si viene de otra parte. Pero bueno, es el lanzacohetes. El lanzacohetes tiene una curiosidad porque ya en los años 90 existía el fuego contraproducente. Si uno disparaba el lanzacohetes muy cerca, uno se hacía mismo daño. Entonces había que tener cuidado. Eran revoluciones técnicas que Sí, se sí, estaban exactamente. Son implementando en ese bases entonces. realmente que se sientan, ¿verdad? En los años 90 con este juego que se siguen utilizando el día de hoy. Otra, la que sigue en jerarquía, es el rifle de plasma que para mí tiene la historia favorita de cómo se creó. El rifle de plasma es un juguete de la M60 que usa John Rambo en las películas. Simple y sencillamente lo que hicieron fue agarrarle el cañón, lo desmontaron y lo montaron al revés. Entonces así nació el rifle de plasma. Es que los programadores somos gente de otro mundo. De hecho, el rifle de plasma pues es como la versión definitiva entre el Gatling y el lanzacohetes. Hace más daño que la Gatling, pero no produce un efecto de onda expansiva o de onda de daño como el lanzacohetes. Entonces, es un arma que tiene ahí como esos dos, ¿verdad? Como lo mejor de las dos, ¿verdad? Y la última, la icónica, la clásica BFG 9000,
que la BFG 9000 no está, no es- está, ins- está, utilizaron un arma de juguete para recrearla, pero no como tal. Lo que utilizaron fueron las texturas de de un arma espacial. Que de hecho, digamos, una de las texturas del arma espacial sirve para las puertas de la base de la UAC, las puertas como esas tecnológicas, sobre todo las que había que meter la tarjeta de color, ¿verdad? Para poder pasar. eh, Son inspiradas en esta textura, bueno, en la textura no, en el diseño propiamente de la pistola espacial pasada de manera informática al motor gráfico, ¿verdad? Y la última, que es la motosierra, no necesita combustible como en los dos últimos juegos, ¿verdad? Como se pensaría originalmente. Exactamente, pero hay que estar combate cuerpo a cuerpo, entonces pues es una desventaja. Es la única arma que está inspirada en un objeto real. Es una Eager Beaver del 92. Es un modelo real de una motosierra que se utilizó, que se digitalizó para poder ser utilizada ¿Quieren un ejemplo de ese modelo? Vayan, busquen la película. Hablando de esos temas y esas épocas, vayan, busquen La Matanza de Texas, que si no estoy mal, la que usa el Leatherface sí, es una de ese va por tipo. ahí, pero digamos, la escopeta, la motosierra es inspirada más que todo, o es un guiño a la saga de películas de Evil Dead, que de hecho hace poco salió el juego. De Ash. Ujú, de Ash, Claro. exactamente. Entonces tal vez se parece más a la que él utiliza. Bueno, ese es el arsenal del primer juego. No cambia mucho durante toda la evolución del Doom. Sí cambian algunos diseños. En el 3 sobre todo cambian los sprites de las escopetas, de muchas de las armas, ¿verdad? Darle un cambio, una Exactamente. frescura. Esas son las armas del primer juego. Características de jugabilidad que tenía el Doom. Bueno, el Doom, el objetivo principal en cada nivel era encontrar la salida y no morir en el intento, ¿verdad? El pan de cada día. Exactamente. Doom, por su falso 3D, ¿verdad? Su vista isométrica, que parecía tener un 3D, no tiene habitaciones o no tiene la capacidad de tener una habitación encima de la otra. Pero, digamos, sí nos da esa perspectiva de escalera, de gradas, ok. Cosas importantes que el motor de Doom no permite hacer. No, sí permite hacer, porque en futuras mods se puede hacer, pero que no están incluidos en el código original. Es saltar y mirar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la pregunta, ¿cómo hago si hay un enemigo en un diferente nivel? Resulta que el motor gráfico de Doom sabe de vectores y de posiciones, algo que hoy en día es algo que ya se obvia en cualquier motor gráfico, ¿verdad? Pero en aquel entonces era revolucionario. Entonces, si el enemigo está en un diferente nivel, la tecnología de vectores nada más es alinear el cañón y el disparo va a agarrar hacia arriba. Sí. Es algo que los vectores, de hecho, para mods, que ahorita vamos a hablar, para el Brutal Doom, que es un mod de Doom, ya se permite ver hacia arriba, hacia abajo, y eso es posible por la tecnología de vectores que se utilizó para la mecánica original, y no se puede saltar, pero tampoco es necesario. Para darles una idea a ustedes lo que estábamos hablando, matemáticamente, porque para la parte de programación, de crear un objeto, diseñarlo, darle vida y producción, todo lo que contribuye y lo que es la programación, los vectores es parte de lo que uno tiene Es que ver parte dentro de esencial. la programación y la matemática que conviene. Entonces los vectores, para que tengan una pequeña idea, dibujen un plano cartesiano, que es la típica cruz de matemáticas, X y Y ustedes ponen un punto en diferentes estaciones. En un punto X que se conecta con Y otro en Y que se conecta con X. Entonces ahí uno va poniendo diferentes tipos de vectores y uno los va conectando. Correcto. Ese nivel de matemática es, o se puede tratar, que son los vectores específicos y que uno tiene que ver y conocer para ese tipo de actividades. Exacto. A nivel de programación. Es algo que ya se obvia, pero como reitero, en aquel entonces era revolucionario. La mecánica del juego es ir caminando, ir disparando. En los niveles hay que activar puertas, hay que activar pasajes. Entonces ya hay dos formas, digamos, de activar. En el primer mapa es ir apretando botones o palancas. Hay algunos lugares, como decimos, hay 3 tipos de llaves que en los otros episodios son calaveras de colores. Son el rojo, el amarillo y el azul. Entonces, dependiendo del color, es la llave o la calavera que necesitas para entrar, ¿verdad? Pero sí, básicamente es una premisa de un laberinto, de ir buscando la salida. Cada vez se va poniendo más difícil, cada vez salen enemigos más poderosos, pero eso lo compensa un arsenal cada vez mejor, ¿verdad? Para detallar ya
para ir finalizando el primer Doom. El primer Doom tuvo un lanzamiento un poco peculiar, ya que el juego no salió completo original, no es como llegar ahora y comprar un juego, sino que los creadores del Doom promocionaron el juego publicando el primer capítulo en un floppy, en un disc, ¿verdad? Entonces solo venía el primer juego. El juego, digamos, se distribuyó en floppies o en internet, en la misma página de ID Software en ese entonces, ¿verdad? Lo descargabas y lo montabas y lo ejecutabas. Así fue así fue como se distribuyó. El primer capítulo era gratis, los 2 siguientes hubo que pagar. Pero ya después eso se solucionó con el Ultimate Doom, que ya era un floppy o era un programa digital, digamos, si lo conseguías de internet, que ya venía completo. Sí, ya estaba más establecido. No, ya era el juego final, entonces ya venía completo todos los cassettes. El mismo floppy venía, o sea, los 3 floppies se resumieron a uno, ¿verdad? De hecho creo que fue cuando salió la versión coleccionista del remake del Doom 64, creo que vi un pin que era el cassette de Doom, bueno, creo que era. El juego fue adorado por muchas personas, fue aclamado por la crítica, fue dominado juego del año por PC Gamer cuando ni siquiera existía GOTY. Imagínense. Entonces, que en un podcast a futuro podemos hablar de esa dominación de juegos y lo que ha influenciado ahorita. Sí, correcto, todo lo que ha evolucionado, porque ya al día de hoy el mercado de los videojuegos pues no se limita solo al desarrollo y a la comercialización. Ya uno empieza a durar qué es más, qué sería mejor recibir, un Turing Award o un GOTY. Exactamente. Pero bueno, tiene su trasvase, esta parte es interesante, tiene su trasvase a consolas, todavía no voy a hablar de esa parte. Del juego, bueno, pues por su iconografía satánica que tenía, por el nivel de violencia que había en aquel entonces, y pues no fue ajeno a la crítica. Yo creo que es requisito para esta serie de podcasts de juegos icónicos tener polémica, yo creo. Ya se está repitiendo ustedes con la miniatura. Yo le dije a Juan ayer que estábamos hablando de cómo es Doom. Entonces Doom no se guardó nada, no me empecé a guardar nada, y en la portada, la miniatura del video, ustedes lo van a ver, o sea, grita Doom en todo su esplendor. Sí. Polémica. El Doom es una cita con... El Doom es una descarga de ira y de sentimientos casi instintivos, ¿verdad? Hecho juego, entonces es un poco de polémica. De hecho, Doom estuvo involucrado en un suceso en Estados Unidos en el 99. Búsquenlo porque no quiero hablar porque el tema hoy está sensible en Estados Unidos. Pasó algo parecido hace poco en Texas, ¿verdad? Entonces, es un poco feo hablar del tema. Pero básicamente, como para darle pistas, el juego alzó polémica porque uno de los involucrados tenía una copia de Doom y algo muy importante, él desarrollaba mods. Él había hecho mods para el juego. Esta es la parte que... Si recuerdan al principio, hace unos momentos atrás hablamos de que Carmack era defensor del código libre. Cuando se publica el juego de original de Doom, él, digamos, una vez que comprabas el juego, el software es libre. Eso significa que lo puedes manipular como vos querás, hacer la ingeniería inversa, todo lo que quiera, sin ninguna repercusión legal. ¿Qué pasa con muchos de los videojuegos, verdad? Entonces sí, Karma lo dejó de código libre. Entonces en internet empezaron a circular los archivos .wat. Los .wat son básicamente, es un mod que se monta sobre Doom y te corre como un juego nuevo, es un mapa nuevo. De hecho hay wat de los Simpsons, de un montón de cosas. De hecho la librería para que ustedes vean una idea lo grande que llega a ser la comunidad de los wat, todavía hoy en día, a más de 30 años de existencia del juego. Solo en la base de repositoria de ID Software hay 18.000 watts. Y eso representa apenas un 25% de todos los watts que uno puede conseguir en internet, porque hay otros que no se consiguen fácilmente, ¿verdad? Y hago aquí un paréntesis, que la parte también, así como aclaramos, como son temas de la carrera, para aquellos que no comprenden la parte de repositorio, así como se pueden
entender la palabra, es como, por ejemplo, Es como una biblioteca, es una biblioteca virtual, por así de decirlo. archivos, de paquetes, de códigos así finos, nada más. Entonces, donde usted o cualquier persona que tiene un código lo puede compartir. Exactamente. Nada más la única, para aclarar la parte del software libre, lo único que se pedía a favor, según lo que establecido por Richard Stallman, el Ujú. creador del movimiento de código libre, fue nada más rendir tributo al creador original y A punto. dar un pequeño agradecimiento. Si usted lo utiliza, pues dar un pequeño agradecimiento a la persona, porque digamos, si algo se declara de código libre, literalmente cualquier persona tiene acceso a él, ¿verdad? Correcto. Entonces sí, en los repositorios de ID Software apenas hay 18.000. Hay otra gran cantidad que está distribuida en foros de internet. Em, Lamentable, no sé si lamentablemente o por una cuestión de, digamos, de lo que es internet, ¿verdad? De que censura por un lado y por otro lado aparece, ¿verdad? Los watts que hizo esta persona que estuvo involucrado en este suceso del 99, esos watts todavía se pueden conseguir en algunos lados. Se evidencia de que realmente pues, era una persona con grandes dotes de programación y que lamentablemente tomó esa fatídica decisión, ¿verdad? En ese año del 99. Eh, Búsquelo ustedes, es que no quiero mencionarlo directamente porque hace poco en Texas pasó algo similar y no sé si YouTube nos va a meter el ban, ¿verdad? En toda la cara. Yo voy a hacerles el spoiler tirando la verdad, que en un podcast, después de este yo voy a hablar con Juan tras bambalinas del siguiente podcast, ya después de uno que teníamos planeado, pero siguiendo con la línea de lo que son los juegos, hay uno que a nivel de la línea que estamos haciendo, primero Mortal Kombat, luego estamos hoy en día con Doom, uno tercero muy conocido a nivel del mundo, o sea, no tengo que, con la primera letra de su nombre, que es la G, ya la gente ya va a saber a quién me refiero. Ya al terminar eso vamos a hablar de algo muy importante. Ya les hago el spoiler, que es la parte de lo que ha traído la programación, la creación de juegos, de este entretenimiento. Pero no solamente la creación de juegos en general, sino más bien la creación de algunos juegos y en general, porque han influenciado de ciertos tipos a la creación de las personas. ¿Qué hicieron en el pasado con las personas que apenas veían esos juegos nacer y hoy en día con lo que se ha evolucionado ese tipo de actividades, de tipo de juegos, de temáticas, pongámoslo así, cómo han influenciado alrededor de la historia, como bien dijo Juan, a través de la World Wide Web, que es el Internet, El internet, como lo conocemos, ¿verdad? exactamente, cómo eso llegó a expandirse, cómo llegó a influenciar y a generar tanto ocasiones de gran alegría, Nintendo, otras que nada más, voy a tirar leña, bueno, fuego, mejor dicho, plata, Microsoft, y otros eventos que sin querer los desarrolladores, ¿por qué? Porque al final y al cabo son creaciones que la gente crea, valga la redundancia, con un objetivo, con una idea, con una temática. Nunca fue la idea, pero sí pueden ocasionar cierta influencia negativa en las personas. Es un tema que la creación de los juegos, de los videojuegos, lo queremos tratar a futuro porque hoy en día con la tecnología en lo que también se basa el podcast, la programación de estos, la creación, todo el diseño y la parte empresarial que hay detrás, que Juan y yo la hemos empezado Siempre, a yo, conocer. yo siempre lo he dicho, siempre se trató de dinero, porque seamos realistas, ninguna de esta compañía eh, trabaja de gratis, ¿verdad? Pero digamos, siempre en el arte, en la música y en la pintura, sobre todo en música, hay un término que se llama el por amor al arte. O sea, lo que Adrián quiere resumir es que, digamos, durante estos últimos años el amor al arte se ha dejado por aparte y el beneficio económico se ha puesto por delante y pues han salido una serie de juegos polémicos, ¿verdad? Y otros basura, o sea, y otros Exacto, basura. o otros juegos que prometían ser algo y al final no terminaron siendo, ¿verdad? Por eso, por poner delante, bueno, eso es nuestro punto de vista como aficionados a este mundo, que se pone los intereses económicos antes de crear un producto, por lo menos que tenga una calidad media aceptable, ¿verdad? Cosa que pasó con Atari, que ya lo habíamos hablado, Ya lo ¿verdad? habíamos hablado correctamente. Ok, pero volviendo al tema de Doom, bueno, pues dejando aparte ese lado de este suceso, que si quieren lo pueden investigar. ah, el Doom original, cosa que no hemos hablado, el Doom está pensado originalmente para
para computadora. Imagínense, para Windows 95 Para en el esos monstruo, el años. que estaba haciendo Exactamente. Ok, datos curiosos antes de pasar a la serie del trasvase a consolas, que fue interesante esa parte. El juego en el año 95 ok, vamos a ver para planearlo bien. El juego se había instalado en más computadoras que el propio Windows 95. Entonces, para que veamos la fiebre que, que llegó este Doom. Y en algunas compañías, como la propia Intel, tuvieron que prohibir explícitamente jugar a Doom en horas de trabajo porque estaba bajando la productividad de los empleados, de los colaboradores, ¿verdad? De esas empresas. No solo Intel, otras empresas que no recuerdo el nombre, Grande Intel. tuvieron ese problema, ¿verdad? Que la gente en vez de trabajar empezaba a jugar Doom, ¿verdad? Qué golazo. Y con el hecho, digamos, de que yo creo que esa baja de productividad se dio porque John Carmack lo logró hacer multijugador por LAN, por la misma red, ¿verdad? Entonces, digo, usted ejecutaba su copia, el otro compañero de departamento ejecutaba su copia y los dos se ponían a jugar, ¿verdad? Entonces, yo siento que tal vez eso dio a la baja de la productividad. Eh, Como todo éxito, pues Tiene sus picadas también. sí, sobre todo la parte del trasvase a consolas. Recordemos que el juego estaba hecho en C, que estaba, bueno, ensamblador también en algunas partes. Ah, Pasarlo a consola era un poco difícil. De hecho, todas las consolas ya estábamos entre la transición entre los 16 y los 32. Ya habían varias consolas, perdón, de 32 bits. Sí fue un reto. Empezamos primero por una de las versiones más famosas, la versión de Super Nintendo. Super Nintendo ya pinta bacanas tecnológicamente. Estamos hablando ya finales prácticamente de los años 90, inicios de los 2000. 95 más que todo. Ok, ya Porque sí, llegando a la mitad. el 32 bits sale en el 95. Entonces, de hecho, digamos, Estaba cascarón el motor. PlayStation 5 tiene... PlayStation 1 tuvo 5 años de vida solo antes de que llegara PlayStation 2, que después ya o sea, que salga la consola no significa que el soporte termine, porque por general el soporte Claro, de las consolas dura alrededor, mucho. sí. Yo creo que hasta el año pasado terminó el soporte de PlayStation 3, como paréntesis. Entonces, para que ustedes vean una idea, PlayStation 3 salió en el 2008, 2009. Más o menos como Para ahí. que ustedes vean que aunque salga una nueva consola, el soporte no termina. De hecho, Wii, creo que el año antepasado terminó el de Wii también. O sea, estamos hablando de soportes muy largos. Ok, bueno, volviendo a la parte Super Nintendo, ya pinta bacanas tecnológicamente. Tenía algunos problemas para poder correr el Doom, entonces, de hecho, no lo corrió nativamente. Tuvieron que llegar dos amigos de barrio, como digo yo, para poder ayudarle. Uno fue pasar el Doom a un motor gráfico, se le tuvo que hacer un motor gráfico para poder correr, que estaba alojado en el cartucho, ¿verdad? Para poder llevar la parte gráfica a la Nintendo, buenas ¿verdad? tierras. Al código de y uno Nintendo. que ha programado y ha pasado código de un lenguaje a otro, no sabe que los lenguajes Sí, y las todos formas, tienen su particularidad. exactamente, entonces es complejo. Y más en ese entonces que era, como dijo Juan, estábamos en C. Y luego anteriormente en lenguaje ensamblador, entonces estábamos hablando lenguajes con su nivel de complejidad alto. Correcto, o sea, pero bueno, se tuvo que hacer un motor gráfico para pasar el juego ya a nivel de ejecución, ¿verdad? Y para darle una potencia adicional se tuvo que utilizar un chip, el famoso chip Super FX, que era un chip que utilizó Nintendo para brindar potencia adicional a sus juegos, cosa que fue buena porque ayudó a estabilizar el frame rate, ¿verdad? El promedio de frames por segundo, pero que sacrificó, es la palabra. El cartucho no venía con batería, entonces no se podía guardar la partida. Una vez que usted retiraba el cartucho de la Vuelve a Nintendo, empezar, papá. se reseteaba, no tenía, entonces tampoco tenía trucos, cosa que tiene el 64, que digamos vos podés ingresar un truco y si lo ingresas bien te lleva a un mapa específico, pero sí
tenía la posibilidad de empezar desde seleccionar el capítulo. O sea, empezaba uno desde el primer capítulo. O sea, si uno seleccionaba, por ejemplo, el capítulo 2, empezaba de Short of Hell, empezaba en el primer capítulo de Short of Hell, ¿verdad? Eh, Visualmente, esta es la parte fea. El juego, por su limitación en la máquina de Super Nintendo, eh, tenía una pixelación muy grande. Entonces, a veces uno entraba en una habitación y usted veía 3 píxeles y uno sabía que era un enemigo, pues se movía, pero uno ni sabía qué era. Sí. O sea, de hecho, Parecía el tamaño de un mouse prácticamente. exactamente, era común sufrir de dolor de cabeza o de irritación de los ojos porque tenías que hacer un esfuerzo grande para poder ver, cosa que también pasa en la versión de Game Boy Advance, que no se corrigió. Eh, Debido a políticas de lo que Adrián y yo tanto odiamos de Nintendo, las políticas family friendly, ¿verdad? Que no iban para nada No con iban para Doom. nada con Doom. Para O nada. sea, de hecho, para, para Super Nintendo, bueno, se tuvo que hacer un recorte de niveles también. Es O una sea, cosa que es un también- trabajo perdido. Sí, sí, es un trabajo perdido. perdido. No, en algunas versiones de otras consolas se eliminaron jefes y el espectro, el demonio espectro, no recuerdo, creo que en Nintendo no hubieron recortes de ese tipo. En la Game Boy Advance sí, por una cuestión de limitación del Game Boy, ¿verdad? Una cosa es Eh, tamaño y otra cosa son peticiones de la exactamente. empresa. Eh, pero una de las cosas que Nintendo no permitió fue la violencia, entonces la gente que hizo el trasvase a Super Nintendo cambió la sangre de color rojo o color verde, cosa que estaba en Nintendo 64 también, el Doom 64, que hasta hace poco con el remake con el remake no, con el traspase ya a Last Gen, ¿verdad? Que se hizo en el 2020, ya la sangre es de color rojo en Nintendo 64, pero eso es otro tema que hablaremos más adelante. Ok, eso en la versión de Super Nintendo. Eh, por ejemplo, hay versiones que tuvieron muchas complicaciones técnicas que fueron las versiones. Listo. Bueno, estamos de vuelta, tuvimos una pequeña falla técnica, entonces vamos a hacer una pausa ahí para seguir después con el podcast. Estábamos hablando del trasvase, bueno, ya habíamos hablado del trasvase de Doom original a Super Nintendo. Eh, Otras, como ya estábamos en el filo del 32 bits, ¿verdad? Otras consolas que recibirían el trasvase de Doom, de este juego, fueron Atari Jaguar, Sega Genesis, pero Sega Genesis tiene una connotación especial ahí. PlayStation y la famosa consola de Panasonic, la 3DO. ¿Qué pasa con Sega Genesis? Vamos en ese orden. Sega Genesis hace un tiempo atrás le habían sacado un periférico que se llamaba el Sega 32X. Para los que no sepan, la consola Genesis era una consola de 16 bits y 32X lo que prometía era poder jugar a 32 bits. Entonces era potenciar al doble, o sea, era llevar al doble la potencia de la consola original. Bueno, pues ya se sabe que hubo problemas, que no se pudo, pues, no se pudo llevar bien a cabo el 32X. Sí. No, el 32X lo que pasa es que realmente no daba los 32 bits que prometía, ¿verdad? Entonces hubo ahí, bueno, Doom, con esa premisa de que Doom pues, utilizaba una tecnología diferente, fue llevado a 32X, tanto el 1 como el 2. Ya no fueron unas versiones exitosas por el problema que pasó con 32X, ¿verdad? Bueno, pues ahí también tuvo recortes de contenido, de música, por cuestiones de limitaciones técnicas, ¿verdad? Ya no la parte totalmente legal, como lo pedía la empresa. No, ya no eran cosas de política, sino ya eran cosas de contenido. Sí. Otra que recibió trasvase fue la Atari Jaguar, que fue la última consola que produjo Atari. Bueno, ya entremos de plano de que la popularidad de Atari Jaguar no era la mejor. Sí, ya andaba en su decadencia. Entonces, ya por eso el hardware de la consola había mucho recorte de escenarios, limitaciones técnicas. El juego tenía un problema que era que digamos, si jugabas como a pantalla completa, ¿verdad? O si uno
así si entre más grande se hacía la pantalla, ¿verdad? En el juego, teníamos un frame rate, problemas de frame rate, ¿verdad? Cosas por el estilo. Una de las ventajas que tenía la opción de Jaguar es que Jaguar tenía un control monstruoso que tenía 9 botones, que en números, ¿verdad? Entonces era más fácil seleccionar el arma, porque qué sé yo, por ejemplo, la escopeta, que es la 3 se apretaba 3 y él directamente... Es como en la versión de computadora, que digamos la versión de computadora, con el teclado numérico que hay arriba, ¿verdad? Uno va seleccionando el 1, el 2, el 3, el 4 o con el scroll del mouse, pero es más lento, ¿verdad? Porque tienes que pasar una por una. Eh, ya en los otros Doom eso se solucionó como un menú de pausa, como un menú de selección, como el de GTA, por así decirlo, ¿verdad? Que es esa rueda de armas, ¿verdad? Bueno, ya eso es otro tema. Em, versión de 3DO, la versión de 3DO pues fue más fatídica incluso que la de Jaguar, porque eh, fue encargado a una empresa, pero esta empresa no tenía un equipo de desarrollo, entonces subcontrató a la empresa que había agarrado el Wolfenstein 3D y lo había convertido anteriormente a 3DO, que había dado un resultado pues bastante bueno, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta versión? Bueno, pues que eh, hubieron problemas, la gente no se puso de acuerdo, hubieron tiempos en que no se avanzó prácticamente pues nada, ¿verdad? Exactamente, entonces pues no teníamos, no se avanzó prácticamente nada durante un tiempo, ¿verdad? Entonces lo que pasó o lo que fue una conversión, tuvieron que agarrar código de la versión de PC y código de la versión de Java para poder montarla en 3DO. Otra de las consecuencias fue que no se pudo, no se logró pasar los drivers de Atari Jaguar a 3DO, entonces tuvo que componer otra banda sonora basada pues en remixes, pero bueno, sí fue digamos una versión que no fue buena del todo, ¿verdad? Eh, otra, otra implicación, bueno, la otra versión es la de PlayStation, que de hecho se considera la mejor versión de consola, ¿verdad? Eh, pues tuvo menos recorte de contenido a nivel de color, pero eso ya es por una cuestión de renderización de la PlayStation 1, pues se veía un poco diferente, tal vez con tonalidades un poco más rojas, ¿verdad? Pero ya eso es una cuestión de renderización de la PlayStation. Por una cuestión de tiempo, no se pudo incluir la música original, entonces se le encargó a una persona, se me olvidó el nombre en este momento, que fue la encargada de componer nueva música, que de hecho fue el quien compuso la música ambiental de un 64 también. Entonces la versión de PlayStation no, no tiene la banda sonora original compuesta por Prince, eh, pero sí tenía una ventaja considerablemente alta con respecto a otros trasvases, y era el hecho de que se podía jugar a multijugador por cable LAN, le conectaban un cable al otro y cada una de las máquinas reproduciendo su copia de Doom, pues se podía llevar a cabo la conectividad y por jugar multijugador. Es la única que permitía exactamente. Bueno, y después Advance, como estábamos hablando anteriormente antes del corte, pues recibió su versión, una versión muy parecida a la de Nintendo. Tuvo recortes de niveles y de personajes por limitaciones técnicas de la máquina. Y pues también la sangre era verde en vez de roja. Básicamente era lo mismo que Super Nintendo. Dato curioso, el cartucho de Super Nintendo era de color rojo en vez de ser gris. Era como un añadido visual, ¿verdad? Como atractivo en el cartucho. Sí, el cartucho de Super Nintendo. Eh, sí, sí, en cierto modo. Correcto, correcto. Ok. Sí, eso por parte, digamos, de lo que fue los trasvases a consolas de sobremesa, ¿verdad? Eh, Otra cosa que queremos, pues, eh, hablar un poco es, bueno, este juego no tuvo un trasvase de arcade, ¿verdad? Eh, ya dejando un poco al lado, bueno, posteriormente en versiones, por ejemplo, en, BF,
en Doom 3 BFG Edition, que es una versión que trae todos los DLCs de Doom. Trae Doom 3 y los dos DLCs de Doom 3. Vienen estos dos juegos, tanto el 1 como el 2. Entrando un poco en el tema del Doom 2, 10 meses después, en el año 94, sale Doom 2. ¿Por qué sale tan rápido? Primero porque es el mismo motor gráfico que el 1, eso no cambia absolutamente nada, ¿verdad? Y porque la jugabilidad es la misma. Entonces, básicamente Doom 2 lo que tiene en diferencia con los otros, con su hermano, el Doom 1, ¿verdad? Es el hecho de que tiene un arma nueva y tiene enemigos nuevos y mapas nuevos. Entonces, la premisa jugable del Doom 2 es que el Marín de Doom, después de derrotar al Mastermind, ¿verdad? En el primer juego, regresa a la Tierra para darse cuenta que los demonios lograron llegar a la Tierra y que casualmente en su ciudad natal está el portal que está llevando a los demonios a la Tierra. Entonces, bueno, pues ahí empieza otra vez el juego. Hablando de las diferencias, todo el arsenal anterior está y se agrega la icónica super escopeta, que yo creo que es el arma icónica de la saga. Otro añadido es el hecho, bueno, enemigos nuevos, eso es una de las partes, bueno, pues nuevas del Doom, ¿verdad? Uno de los que se agrega es el famoso Mancus, ese monstruo enorme, lento, que en sus dos brazos mecánicos lanza misiles, ¿verdad? Es un enemigo poderoso, pero igual que el cacodemonio, pues es grande y es lento, entonces pues ahí es una parte de desventaja, ¿verdad? Que tiene, entonces era muy fácil con un arma potente pues llegar y derrotarlo. Otro de los que añadieron, que es uno de mis favoritos, es el Revenant, es ese esqueleto enorme, con misiles también casualmente. Ese no era uno que tenía un jetpack incluido. En el reboot. Ah, ok, En ok, el ok, ok, original, ok, ok. en el original no vuela, él solo camina. Lo que pasa es que, digamos, es más resistente y tiene una particularidad, que es el hecho de que los misiles son teledirigidos, no son como el del Mancus. El Mancus es un ataque lineal. Ah, pues igual a las Se le distancias. pasa las mismas, tiene la Ujú. misma técnica que el ciberdemonio, que prácticamente Mm, son los misiles o el ataque sí, teledirigido. pero digamos, hay una cosa que el Revenant diferencia los ataques cercanos de los lejanos. Entonces él ataca por cuerpo a cuerpo cuando está cerca, cosa que no hace ni el Mancu ni el Cyberdemon. Sí, sí, que les vale 3 Exactamente, hectáreas. ellos siguen disparando aunque uno esté cerca y eso para ellos es contraproducente. Bueno, lo matan uno más rápido que ellos Sí, sí, que derrotan, ellos se van a pero ellos matar a sí mismos se mismos. hacen daño Sí, por la correcto. premisa del lanzamisiles, ¿verdad? Eh, Otro enemigo es que para mí es uno de los más molestos, es el Elemental Pain, que es como ver un Cacodemon, pero café. Así Él que es como el primo perdido, sí, es lo mucho más reconozco. resistente que el Cacodemon. Y él lanza de su interior, lanza las Lost Souls, ¿verdad? Y como cerecita con el pastel, cuando estalla, vuelve a lanzar otra vez los Souls. Entonces le llena uno la pantalla de los Souls que en combate con muchos enemigos, y pues es Que algo ese, lo molesto, que dice ¿verdad? Pan son esas típicas pantallas que cuando uno se le mancha y no le tienen la visibilidad. Es ese tipo de Sí, sí, es una programación en pantalla. sobrecarga de, de los Souls, ¿verdad? Eh, Otro de los que se suma es el Machine Gun Guy, que simple y sencillamente es de los militares poseídos, pero con una Gatling que si uno no sabe, si uno no sabe cómo cuidarse, y pues ahí lo Ojo al Cristo, sí, prácticamente. sí, inflige mucho daño, pues la verdad. Em, Otro enemigo que para mí es uno de los más molestos es el famoso, y se me olvida el nombre, lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó. Es el que es capaz de resucitar a los demonios caídos de combate. Ese era como si no estoy mal, era un tipo de bruja, si no estoy Sí, mal. sí,
No, el Renan es el otro. Tiene un nombre parecido. El de, si quieres lo buscas porque Sí, se me mejor. olvidó el Vamos nombre. a ver. Si ponga. Si no, téngalo en mente que era como un tipo de bruja Sí, o correcto. brujo. Él lo que hace es, aparte de atacar a distancia, en cuerpo y ser muy resistente, muy alto, él tiene la capacidad, digamos, si no nos deshacemos rápido de él, tiene la capacidad de revivir a los demonios caídos. Entonces, pues, vamos a caer en un bucle infinito, ¿verdad? Hasta que podamos derrotarlo. Y el Cyberdemon vuelve a estar. Los enemigos pasados del juego pasado vuelven a estar. Y pues el jefe final, que es el que estábamos hablando anteriormente, que tiene una implicación con lo que los cristianos conocemos como el mal o la visión dantesca del inframundo, que es el icono del pecado. El icono del pecado tiene una referencia directa En la parte de la Divina al, Comedia. al no Y bueno, a la religión, a en la parte religión sí. cristiana, en la parte de los caballeros templarios, que fue la fue como el ejército del Vaticano, ¿verdad? Durante la Edad Media, uno de los motivos por los cuales los templarios son perseguidos y erradicados como orden es que se descubre en Francia, en una Edad Media muy temprana, desconozco el año en este momento, es el hecho de que ellos rendían culto a Baphomet, el demonio Baphomet. Entonces es como un ultimátum, ¿verdad? Que le dice el Vaticano, no, tenemos que deshacer esta orden, ¿verdad? El icono del pecado está inspirado en ese Baphomet, ¿verdad? Pero simplemente es una cabeza de demonio que está empotrada en una pared, que en una parte de su cabeza está expuesta y lo que hace es generar demonios infinitamente. Entonces te obliga a combatir directamente con él. Aquí hay una implicación curiosa porque había dos maneras de derrotarlo, que era introducir el misil dentro de la cavidad donde salen los spawners, o la forma más fácil de derrotarla había que hacerlo mediante un truco. En Doom hay un truco para traspasar paredes. Si lo activábamos y traspasábamos la pared del icono del pecado, íbamos a encontrar la cabeza de John Romero, uno de los creadores, y si derrotábamos la cabeza de John Romero, era más fácil ganar el juego. O sea, era como un easter egg que estaba ahí Una oculto. forma escondida de Era ganar una el forma juego. más fácil, porque la otra forma teníamos que lidiar con el icono del pecado y teníamos que lidiar con los monstruos que constantemente pues La vía rápida, la spawneaba, vía... ¿verdad? Ujú. Y hablando, haciendo un paréntesis, y hablando de cabezas y easter eggs, creo que ya sabe Juan para dónde voy a ir. En ese entonces, obviamente, eran los 90, ya lo recalcamos mil veces, y la parte de las referencias, así como se habló en el pasado podcast con Mortal Kombat, no se hace esperar tampoco en este, que en una de las referencias, no sé, Juan sabe cómo es a detalle esa parte de la historia, que en uno de los niveles, o con un truco, pero aparece la cabeza, o una gran referencia a uno de los co-creadores del gigante de los sistemas operativos Microsoft. De hecho, Bill Gates aparece dos veces. Eso es un misterio que yo la verdad nunca lo. Alguna gente dice que es un WAD, una versión modificada del Doom, otra gente dice que está en el WAD original del Doom. Eh, Esa historia la he escuchado, nunca la he podido confirmar de primera mano, ¿verdad? Lo que sí hay que explícito a Bill Gates es que cuando Bill Gates promociona su Windows 95 para el juego, el anuncio publicitario es él dentro del juego con la escopeta disparando a los demonios. Eso sí, 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 Sí sí existe. existe. Es un anuncio del Windows 95. Lo que hace es promocionar el Windows 95 como una plataforma de juegos que hasta el día de hoy Windows 95 es el sistema operativo madre para cuando juegos se refieren, ¿verdad? La mayoría de juegos para PC están solo en muchos Para casos Windows están inclusive 95. para Windows. Entonces es ahí como que es parte de la historia del juego en PC, ¿verdad? Em, Y también está la parte turbia porque igual en esas fechas todavía estaba la gran, como se contó, Doom y varios de los creadores estaban a favor del código libre y entró en cambio Microsoft como gran empresa y cuidadora de sus productos, obviamente ellos eran
los parte pioneros de los que, ok, aquí estamos en contra del código libre, sino que el Correcto. código nos pertenece, es Sí, nuestro producto. era como una choque de ideas, porque veníamos de John Carmack, que es defensor del código libre, y veníamos con Bill Gates, una persona de nosotros conocemos la reputación de Microsoft, es una compañía que protege al máximo su producto, ¿verdad? Entonces, pues, ahí, ahí hay un tema, es un tema de choque de ideologías en la Que se informática, puede tomar ¿verdad? para un futuro la parte del Que código yo libre y siempre lo he el dicho, código que cerrado. hasta la informática no se escapa de las ideologías, ¿verdad? Es correcto. Eh, Y hoy en día nada. Y hoy no, en no, día no, nada. pero digamos la informática empezó como un negocio y ahora, el día de hoy es un Es negocio, global. pero ya traspasó esa parte de negocio, ahora más que todo ya es un estilo de vida y como le decimos, es parte hasta de las muchas ideologías políticas. Eso es otro tema que podemos hablar, cómo la política se ha logrado colar entre las redes sociales y poder manipular el pensamiento de la gente. Suena muy conspiranoico, pero es algo que Es la pasó, realidad. es algo que pasó sobre todo en las elecciones de Estados Unidos, estas últimas, que en la que sale ganador Joe Biden. Vidente bizcocho. Exactamente, entonces es algo que podemos hablar. Pero el Doom 2 no hay mucho que hablar, como les digo, se le considera el 2, pero mucha gente lo considera como un DLC del 1. Donde realmente vemos un cambio es el que para mí es el mejor de toda la saga, que es el Doom 64. Doom 64 fue, como su nombre lo dice, fue exclusivo hasta hace 2 años para sistemas Nintendo 64, que fue llevado a la vida por ID Software, pero el equipo de programación provenía de Midway, la leyenda del Mortal Kombat, ¿verdad? Los creadores del Mortal Kombat. Había calidad ahí. Exactamente, Había calidad. pero siempre estuvo bajo la lupa de Doom, de la casa madre del estudio, ¿verdad? Eh, donde pues se prestó sobre todo apoyo y contenido de información a la hora de la programación. Un juego que en su momento fue cuestionado, ya no por la parte de la Tema violencia, religioso. no, ni nada de eso, sino que, digamos, cuando ya Doom 64 sale, ya las consolas ya pueden soportar el 3D nativo. Muchos juegos ya estaban en 3D, ¿verdad? Pues llega Doom 64 y sigue con esta tecnología de vectores del falso 3D, ¿verdad? Como le llamamos, de perspectivas isométricas. Fue muy criticado en su momento, pero esta vista isométrica permitió tener hasta 60 enemigos en pantalla al mismo tiempo, cosa que no se pudo haber logrado si se utilizaba un 3D verdadero, ¿verdad? Eh, el Doom 64 pues tiene una premisa aún más sencilla que sus dos predecesores. Un demonio llamado la madre de los demonios, que es como una termita gigante para que lo tengan ahí en consideración. Que este plantearía también Ujú. semilla para lo que fueron ya igual De hecho, los finales, la, los reboots, por la decirlo así. Maker del debut de Eternal tiene un parecido muy grande a la madre de los Es parte demonios del 64. de inspiración de lo como Exactamente, hablábamos. fue como una con amor. referencia Sí, directa. sí. Exactamente. También tenemos, bueno, la madre de los demonios busca venganza al Dungai y resucita a todos los que habían muerto durante el primero y el segundo. Esa es la trama más De ahí sencilla sí, que puede existir. para Entonces, matarlo. vamos otra vez. Y, o sea, aquí inserte el meme de Carl Johnson, ¿verdad? Espérese. Continúe usted hablando y yo lo busco. Y entonces otra vez armado tienen que volver. ¿Qué es lo que pasa? Que ya esa esfera de tecnología y de misticismo se va dejando un poco de lado y ya los escenarios son más oscuros. Ya no es la música rock que podemos... Predomina. Exactamente, es una música ambiental de carácter oscuro. Ahí Adrián está poniendo algo así hizo el Marín de Doom cuando No, le se dio volvió a cuen- tocar otra vez, Sí. ¿verdad? Los escenarios son más, reitera, escenarios oscuros, música ambiental oscura. El arsenal es parecido. Lo que pasa es que Tuvieron cambios a nivel de a nivel armamento. de gráfico, la escopeta se veía más realista, la pistola era ya totalmente diferente. La motosierra ya era doble, era como una A la ahí, madre. era algo ahí sacado de otro O mundo. sea, ya era más. Ajá. Hubo cambios, pero también era más vicioso el juego. Sí, era más serio, como te digo, ¿verdad? Los sprites de los enemigos cambiaron, se agregó solo 2 enemigos nuevos.
se conservaron los enemigos del Clásicos. clásico, se agregaron dos, que es que es como la evolución del Imp, no recuerdo el nombre, pero es un Imp morado que aparece en Doom Eternal, que es capaz de volverse invisible en ciertos aspectos. Es más duro que el Imp normal, y la madre de los demonios es el resto el roster, por así decirlo, de estas criaturas se mantiene, ¿verdad? Vigente durante el Doom 64. Ah, sí, bueno, hablando de la parte del Doom 2, el Doom 64, perdón, eh, al final tuvo como 30 niveles más otros niveles extra. El ciberdemonio vuelve a ser jefe en alguna parte, pero vuelve con esteroides porque vuelve más fuerte. Sí. Yo que lo he enfrentado es más fuerte. Y bueno, pues el jefe final, que es la madre de los demonios. Eh, un arma que se me olvidó mencionar cuando hablaba del primer Doom, el Lawmaker, que era un arma de, de mística. No se incluye en el Doom 1 por cuestión de tiempo y de dificultades técnicas de software, pero se vuelve a se incluye en el Doom 64. Era un arma que funcionaba con las mismas células de plasma con la que funciona el BFG 9000 y el rifle de plasma, pero habían unos sellos demoníacos que eran 3 en total. Si usted los recogía, entonces la potencia del disparo aumentaba. El primero era un disparo recto, el segundo era un disparo doble, el tercero era un disparo triple, y el último era el disparo triple pero más rápido. El Lawmaker sale en un Eternal, de hecho, pero se consigue de otra forma, con unas llaves que uno tiene que... En cada nivel hay unas llaves del marín Sale su referencia y que sale uno, dentro. que uno los Bueno. tiene que conseguir, y después ya uno... Y ya no hay que mejorarle nada, ella está mejorada pues a máxima potencia. Para mí es el mejor Doom porque está más pulido. Era una máquina, la 64 ya era una máquina más avanzada técnicamente. Tiene una música ambiental diferente. Tiene una serie de situaciones que la verdad para mí yo lo considero pues el mejor. No fue, fue exclusivo de 64 hasta hace 2 años, que de hecho eso fue una sorpresa de ID Software, como una semana antes una semana antes, no, como 2 o 3 días de que saliera el Doom Eternal, hicieron el anuncio de que salía Doom 64 para las compus, para generación y más generación para compu. Para compu nativo, porque antes uno se descargaba un emulador de 64, montaba el archivo Y vámonos. y vámonos, ¿verdad? Pero no era en forma nativa para computadora, ¿verdad? Sí, Y porque digamos, recordemos que tampoco estamos hablando de nuevos cambios tecnológicos, pero ya estamos ya a 2000 por ahí, o sea, tampoco es que era la gran capacidad todavía de lo que correcto, tenemos todavía hoy en estamos día en a los nivel de 90, de hecho. motores, ni a nivel de máquinas tampoco, pero en Correcto. su momento fue algo un hito. Sí, fue un hito, la verdad. Bueno, y si usted había preordenado un Eternal, le regalaban el Doom 64. Entonces Sí, era yo como, había escuchado esa parte. eh, Ahora la cuestión era ver dónde lo metía uno. exactamente. Fue algo que nos tomó por sorpresa, de hecho. Bueno, pues pasa el tiempo, llega pues el criticado, tal vez está un poco olvidado. Hubo una serie de situaciones que dejan a Doom 3 como en un segundo plano. Doom 3 es un juego ya en 3D como tal. Eh, ya se hace en una era donde ya empieza a haber soporte para tarjetas gráficas en PC. Ya está el 3D como tal, ya no hay. Eh, Doom 3 es un remake, es un cambio de línea temporal. Ellos quisieron, después del 64, quisieron volver a empezar una línea temporal. Entonces es una historia parecida al del Doom 1, pero ya con personajes, con guiones, con ya una historia formal. Eh, ¿Cuáles son los principales cambios del Doom 3? El Doom 3 deja esa estética de acción para hacer como una especie de survival horror, eh, donde los escenarios son oscuros, donde le salen a unos enemigos de la nada, ¿verdad? Es un juego diferente en ese aspecto. A alguna gente le gustó, otra gente no, pues la verdad no era un aspecto muy negativo, la verdad. Eh, Hay que nada más saberlo trabajar bien. Exactamente, las armas, pues
son casi que las mismas, nada más que pues se cambia su Y estética, yo creo, ¿verdad? metiendo cuchara ahí, que pasó al igual que el Mortal Kombat con el 4 Sí, sí, fue como y el 4, por con así el primera decirlo. parte de los tres, combinando esas dos, bueno, más que nada el 3 la primera entrega, no la última, el 3 que ya la gente venía acostumbrada a una modalidad, a una mecánica. Entonces ya se Correcto, venía correcto. Doom 1, 2, 64 y ya, y para llegar al 3, sí, cambiaron gráficamente, había más enemigos, más armas, la estética sí continuaba, la historia Los enemigos continuaba, son pero como una combinación del uno y el 2. Mm, recordemos que en Doom 3, como ya teníamos esos tres juegos anteriores, bueno, también teníamos teníamos los Master Levels, que era el DLC del 2, que eran unos niveles que habían hecho unos hermanos fueron licenciados que no era un WAT que uno podía conseguir, sino que ya fueron licenciados por la misma ID Software. Dato curioso, el cartucho de los niveles maestros es simula el cartucho del rifle de plasma. qué golazo. Ujú. El floppy se parece mucho también, pero el cartucho para Super Nintendo es como ver el cartucho de recarga En Doom no se recargan las armas, pero el diseño del rifle de plasma tiene un cargador, porque recordemos que era la M60 invertida, ¿verdad? Entonces ese cargador, que es el cargador de Era toda M60 la invertido referencia. también, ¿verdad? Un Es la detalle muy forma del bonito a nivel cartucho estético. y del floppy de los niveles maestros. Bueno, Detalles estéticos externos bastante bonitos. exactamente. Esta parte del survival horror, como le digo, no fue tan aclamada por algunos. El juego fue dominado a GOTY, de hecho, también. Fue presentado en un GOTY, porque ya existían los GOTY en ese entonces, y fue dominado a GOTY también. Obviamente, Ujú. comparando esas premiaciones con las de ahora, No, nadie obviamente. las iba a recordar. Un aspecto que le jugó en contra a Doom fue la implementación del Doom Engine 3, que era un motor que te exigía más, entonces ya no era como Doom 1 y 2 que podía estar instalado en muchas computadoras. De hecho, vamos a hablar de eso, de la proliferación del Doom 1 hasta en microondas, literalmente. Vamos a hablar de eso después, que Adrián me ha pasado un montón de memes con esas cosas. Eh, entonces ya no era, los requisitos para la compu ya eran un poco más exigentes para la época, ¿verdad? Eso es Entonces correcto, ya ya la no época estaba cambió. instalado en muchas computadoras. Tuvo más éxito en consolas, sobre todo en Xbox. En Xbox tuvo gran éxito porque puso a prueba el verdadero potencial de la Xbox, ¿verdad? De la máquina de Microsoft. Puso a sudar a los de No lo Microsoft. sudó, pero sí le sacó el jugo. Mm. Sí le saca el jugo pues a la Xbox original. Hubieron varias versiones, la versión flat, por así decirla, que era solo el Doom 3. Después llegó la BFG Edition. No, después llegó la versión de Resurrection Evil, la resurrección del mal, que era el primer DLC. Y el segundo DLC, no recuerdo el nombre, que es menos popular de hecho. Pero tiempo después sale una versión que se llama la BFG Edition, eh, que trae el Doom 3 como tal, sus DLCs, y aparte trae un menú donde podemos jugar el Doom 1 y el Doom 2. Entonces es como una versión definitiva, digamos. Si usted quiere ahorrarse espacio, compres el BFG Edition y ya ahí ya puede jugar el 1, el 2, los Master Levels también los puede jugar y puede jugar el Doom 3 con todos sus DLC, entonces ya se ahorra ahí espacio, ¿verdad? Eh, pues bueno, para mí Doom es un buen juego, pero la verdad, pues fue un concepto diferente. De hecho, en IT Software, pues eh, tuvieron, tuvieron esa idea en mente y empezaron con el Doom 4. Me parece que con el Doom 4 se fueron totalmente A otras a fronteras. otras fronteras. Iba a parecer más un Call of Duty, era como un remake del 2. Entonces, Y también eh, tomando en cuenta de que ya en esa época, la parte de muchos shooters famosos, por ejemplo, el, el ya mencionado por Juan, el Call of Duty, estaba en su apogeo en ese entonces. sí, Entonces sí, era ya ya estaba consolidado, pues. siendo a nivel de empresa, iban a decir, obviamente, me sirve crear algo parecido a esto, no similar, que dejando cierta estética que se tiene, pero sí intentar crear algo parecido. ¿Para qué? Hay que llamar a los usuarios nuevos y creyentes de estos nuevos productos, creando algo similar, pero sin apartar de lo que somos. Correcto, correcto.
Pero bueno, el Doom 4 pues se iba a volver un Call of Duty prácticamente en jugabilidad, en historia. Alguien en ID Software, no sé quién, porque ya para ese entonces ya John Carmack no estaba, eh, cancela en seco el proyecto y deciden hacer un reboot del original y nace el glorioso Doom 2016. 2016, como se le conoce, pero en realidad se conoce como Doom, que es un reboot completo Pelado. de la saga. Eh, Vuelve a tomar esa invasión demoníaca en Marte. Aplicó prácticamente lo que hicieron la Exactamente. nueva de NetherRealm Studios, que nació de las cenizas Como decir de... el Mortal Kombat 9, Es algo así. correcto, prácticamente Exactamente. fue hacer un reboot, pero tomando como base principal los Correcto. Sí, originales. ya con una combinación, uno de los principales cambios que yo siempre resalto cuando hablo del reboot de Doom es el hecho de que se combinan tanto demonios del uno y el 2 original. Hay unos no salen, por ejemplo, el uno que se me olvidó, el Aragnotron del Doom 2 no salen en el Doom 2016, ya salen en el Eternal. Los Revenant que originalmente no salen en el uno salen en el 2016. Eh, pero una de las cosas que vuelve a poner a Doom sobre la lupa de la polémica es el tipo de combate que hay. Es un combate muy frenético, donde hay ejecuciones finales, donde los enemigos pueden explotar, pueden reventar. Es un combate frenético donde Y no casi... olvidemos las animaciones donde si uno está teniendo un intercado em, con los objetos, con los enemigos, físicamente, o sea, a mano, o sea, combate limpio, acá hay, como dice Juan, eliminaciones que uno puede realizar que son animaciones que son explícitas, pongámoslo así, son totalmente violentas. Entonces, ahí 2016, Doom 2016, lanzó a la luz un reboot de lo que fue los primeros Dooms, pero algo glorioso porque salió muy bien y explotó la violencia que se podía generar en ese entonces a nivel de animación al máximo. Y eso lo Correcto, mantuvo correcto. después para las siguientes, pero ahí fue un hito de que todo lo que se podía hacer a nivel de violencia contra un ser que usted diga, tome, para que deje que llore por Sí, más, sí, sí, se correcto. aplique. Entonces, sí, realmente puedo dar la razón a la Juan cuando dice que sí fue bastante, tal vez polémico, no tanto criticado, pero sí dio de qué hablar con la parte de la violencia explícita que formó parte del juego en ese entonces o en esa entrega y que se mantuvo. Y algo muy a resaltar, que por la comunidad que ya conocía, tal vez la vieja escuela y nueva, pero que también tenía algo muy importante, la capacidad de resistir ese juego o que sí le atraía el nivel o la temática que contenía, más entonces para lo que era la revolución en ese entonces, porque estábamos en la época azul y gris, que era la que tenía Sony en sus manos con la generación de PlayStation 4, PlayStation 4, correcto. prácticamente era nueva gente, una nueva índole de personas, pero llamó demasiado la atención a pesar de su gran y explícita violencia. Sí, sí, la verdad, yo creo que tal vez no generó tanto polémica por fama de otros juegos que salieron en el 2016. Mucha gente dice que la inspiración para el tipo de mecánica jugable que tiene el Doom 2016 viene de un mod que sale para los Doom originales, el uno y el 2, en el año 2016, que dato curioso, fue un mod hecho por un latinoamericano, específicamente por un brasileño. En este momento no preciso el nombre, eh, que es el Brutal Doom, que es las mecánicas jugables esas de violencia más, todavía más explícita, aplicadas al primer motor del Doom, ¿verdad? Eh, Sale el Doom 2016, vuelve otra vez la franquicia con todo. Está llena de referencias a los Doom clásicos, al Doom 64. Tiene nuevas mecánicas. Mecánicas que fueron descartadas para los primeros Doom fueron incluidas en el 2016, cosa que comparte con Mortal Kombat 9. El hecho de que pudieron volver a traer a la vida ideas que habían sido descartadas de primer momento, ¿verdad? Em, Lamentablemente, así como pasó con el remaster de bueno, la creación de Midway, el remaster de Mortal Kombat, no todo el equipo original llegó a este renacimiento de Doom. no, de hecho ninguno. No, no, de hecho John Romero había abandonado. El juego que colmó, que derramó el vaso
fue Quake, que es un juego bastante parecido, tiene otra trama más Lovecraftiana. Hubieron muchas discusiones, entonces fue la marcha de John Romero de, 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 de ID Software, perdón. Y para ese momento ya John Carmack no llegó tampoco. John Carmack tuvo un pequeño paréntesis que se Un me olvidó mencionar. encontronazo. Sí, con Zenimax y con Facebook, que de hecho creo que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Es el hecho, digamos, de que John Carmack, por una cuestión de que no tiene, cuando ya sus jefes son Zenimax Media, ¿verdad? No tiene como una total libertad creativa, entonces él decide pues retirarse de ID Software y es cuando él agarra el proyecto de Oculus, ¿verdad? Que actualmente lo tiene Facebook. Em, pero, digamos, Zenimax presenta una demanda contra Facebook porque eh, Zenimax dice que John Carmack se llevó conocimientos y tecnología de Zenimax Media a Oculus. Y cuando lo compró Facebook, esa tecnología fue utilizada por Facebook. Al final, y pidió una compensación, ojo, de $2.000 millones, Poco. que al final fueron 500. Pues parece que Zenimax tenía razón porque el juicio pues falla a favor de Zenimax, pero John Carmack pone una contrademanda porque dice que no se le pagó el total de las acciones cuando él vendió las acciones cuando se retiró de ID Software. Entonces, pues hay ahí un tema entre Zenimax y John Carmack que todavía está de por medio, ¿verdad? Por ahí. Otra, bueno, pues el 2016 salva, por así decirlo, a la franquicia de Doom. Y tendremos que esperar unos cuantos años, Aproximadamente unos 4 años, yo sí, creo. unos Sí, cuatro, 4 años unos para su cuatro salida. años. Estaba para finales de 2016, pero Por por temas una de decisión. programación, diseño y quitando la parte de, como hablamos, de estudio y ya creativos, que ya, como bien se dijo, la parte de Karma, de, es un gran detalle a nivel, si más metemos el tema empresa, entonces es un gran problema que se suma. Entonces, después de tanto papeleo y creación, pero lo bueno es que ya teníamos un modelo que era el nuevo modelo, el de 2016. Entonces ya se tenía la base primordial, el renacimiento. Entonces, así como pasó en Mortal Kombat 9 con Mortal Kombat 10, no ser un refrito de lo que se hizo, sino más bien mejorarlo, llevar otras características, pero seguir con ciertas líneas vitales. Entonces, por eso no se llevó una línea de tiempo, se puede decir, hoy en día, una línea de tiempo necesaria para todo lo que va de programación, diseño, animación y papeleo. Correcto. Esperamos esos 4 años, que al final fueron 4 por por el tema de que en 2019 no se pudo sacar por el problema por las limitaciones que tuvieron que resolver, ¿verdad? Para poder lanzarlo. Al final fue lanzado en marzo de 2020. Eh, Iniciando pandemia. un juego que totalmente diferente al producto que vimos en 2016, ya con enemigos más clásicos, diseños de armas un poco más clásicos. Por ejemplo, uno que fue el gran atractivo, el arma que se robó el show dentro de las armas, fue el rifle de plasma porque era exactamente igual al de los primeros Dooms, obviamente ya con el motor Yo gráfico creí actual. que era la espada Crisol. No, el crisol nunca salió, eso es la espada crisol es una invención del 2016. Eso ya es totalmente diferente. Aparte que hay dos crisoles, el crisol de los centinelas y el crisol del demoníaco, Sí, que ¿verdad? ya tiene, obviamente, tenía que tener el demoníaco del personaje, Co- obviamente, tenía que, no, el crisol del Eternal es el crisol centinela. ay, pucha, Cada centinela tiene su crisol, ok, para aclarar, en 2016 en Eternal se aumenta la historia y se dice que el Marine, el, el Dungai, pertenece a una casta de caballeros llamados los Centinelas, que son los que eh, se encargan de mantener a raya que los demonios no pasen a otras dimensiones. Por cuestiones de interés y de poder, los Makers, los que viven en el cielo, por así decirlo, místico del lore de Doom, eh, necesitan una energía que solo pasa cuando los demonios reclaman las almas. Entonces hay unas centinelas que traicionan a su propia casa y entonces puede decir producen que ahí. ya Exactamente. el estilo de la espada Crisol quedó, si era para él,
para el personaje, quedó acorde prácticamente a su alma de venganza. En la historia, para no hacer mucho spoiler, en una parte, él regresa como una ciudad caída a recuperar el crisol, porque el crisol quedó incrustado en uno de los titanes. Entonces ya no puede ser utilizado, entonces tiene que volver a crear otro crisol para, tiene que reparar el crisol para poder derrotar al icono del pecado en el En el nivel último. final, exactamente. Pero volviendo al tema, un juego totalmente diferente, con mecánicas nuevas, se le agregaron cosas nuevas, por ejemplo la habilidad de poder escalar en algunas partes o hacer como una especie de parkour, el, el hecho de que ya, bueno, las armas son un poco más clásicas, las modificaciones de las armas, que cada arma puede tener dos modificaciones montadas y uno puede alternar entre una y otra. Eh, por ejemplo, la escopeta que tiene la capacidad ya sea de disparar bombas adhesivas o de disparar como si fuera una ametralladora. Eh, Escenarios completamente unos, una historia. Nosotros creíamos que el público, los fans en general creían que la historia iba a estar más apegada a la del Doom 2 de la invasión en la Tierra. Pues sí, en los primeros niveles tiene que ver, pero ya después pasa a unos niveles de lore muy grande, entonces ya es una historia totalmente diferente. No cae en esa repetir ese ciclo, ¿verdad? De la historia clásica. Se notó más que nada que en la última entrega, la parte de programación, de diseño y de narrativa, porque también todo eso requiere, son diferentes secciones, pero a veces las cabecillas siempre están metidos en todo. O sea, Juan y yo sabemos que prácticamente hay mucha gente que se mete en todo Sí, y correcto. amena eso. Entonces, pero se nota que toda esta gente, los productores de esta última entrega, de estas dos últimas entregas, se conectaron realmente y quisieron crear algo que bien dijo Juan al inicio de este podcast, que fue el amor al arte, que sí se demostró que no solamente se quería continuar con este cariño que se le quería a la franquicia, sino también darle algo fresco. ¿Para qué? Para que regresara, renaciera de lo que era, pero con mucho más fuerza y, algo muy importante, manteniendo la estética. Sí, correcto. Hay un montón de mecánicas que se me olvidan porque realmente hay un montón de mecánicas nuevas. Esto sumado al hecho de que es el primer Doom en mucho tiempo en tener un DLC. El último que tuvo DLC fue el 3, ¿verdad? Tiene dos DLC, un DLC que se divide en dos partes, The Dancing Gods, parte uno y 2, donde realmente ya se termina una línea temporal, ahí pasa algo yo solo he jugado la primera parte, no he podido conseguir la segunda parte, pero sí pasa ahí un suceso que da fin a una línea temporal. Eh, bueno, pues estos son a grandes rasgos un resumen de la saga de Doom. Una saga que en su tiempo pues revolucionó al mundo de los videojuegos, lo agarró desprevenido, como pasa en algunos juegos. Hasta el día de hoy sigue vigente como saga. Usted busca en internet muchos videos, hay videos de curiosidades, hay Y sin contar las referencias que hasta los también famosos, tiene. ahora que están de moda, los famosos iceberg, ahí es iceberg de Doom. Sí, que es correcto. Eh, pues realmente no hay que estar mucho tiempo en internet para darse Para cuenta, entenderle. de que la historia de Doom está bien documentada, ¿verdad? Hay videojuegos tal vez que tienen lagunas, por ejemplo GTA, digamos, está documentado, pero digamos hay cosas que Rockstar se ha reservado, que no se ha Spoiler del siguiente podcast, ahí está el no hay, nombre. no hay, ¿cómo te explico? No, hay cosas que tal vez Rockstar no aclara, ¿verdad? Del todo, pero Rockstar, a pesar de todo, Rockstar tiene muy bien documentado esa parte Hay de algo, GTA. me metí el cuchara con lo que dijo Juan, pero realmente muy poca porque lo quiero dejar para el próximo podcast siguiendo esta línea de los juegos, la programación de los juegos y sus historias y qué han causado en la humanidad. Rockstar es, me ha escuchado Juan a mí decirlo, es una de las casas que ahora es que más le tengo cariño al nivel de los productos de programación que ha Y de hecho, su calidad media, la calidad porque y cómo cómo combinar lo que es un producto programado virtual, pero también junto a la animación, la narración y lo que correcto, viene correcto. con todo lo que son las personas que hicieron las voces, las historias y todo, porque
Rockstar bien se caracteriza no por no crear juegos sencillos con una trama de fondo, o que sea, digamos, de una animación, que usted la historia la tenga de al lado y sea el enfoque a otra cosa. No, ahí la historia es parte fundamental Correcto, de ellos. correcto. Entonces ha sido algo principal de que muchos juegos hoy en día de nada más se concentran en la historia, pero también dejan cosas de lado. No se siente vivo el asunto, entonces es un tema bastante importante que me gustaría tratar para después. Pero sí, ahí yo sé la razón, descubrí gracias a un Mike que sí, hay que detalladamente ver el asunto, cómo está, los detalles que deja Rockstar, pero Rockstar tiene algo diferente a lo que es, era ID Software y es ID Software, que es la parte de que cada desarrollador, cada programador, cada directivo con sus ideas y sus propios productos tiene una forma de dirigir y hacer las cosas, pero aunque ustedes no lo crean, bien es dicho lo que dijo Juan, que lo que ha hecho Doom, tanto en narrativo como a nivel de avance en la carrera informática, más profundizando en la programación de hoy en día, no solamente para la creación de juegos, sino también para otras cosas, en modelos de visualización, diseño, modalidad y acción o creación de objetos, ha sido expandirlo, aunque no crean, cada parte se globaliza, entonces ha sido algo importante y ha marcado generaciones para lo que hoy en día es el entretenimiento mundial, otro de los siguientes y nuevos artes de hoy en día del siglo XXI. Entonces, bien sabe la casa de ID Software crear esa línea y explicar todo lo que ha hecho, pero seguir creando y aumentando su historia. Sí, correcto. Es un juego para la posteridad, que, que eso es un tema que hemos hablado con Felipe, nuestro otro compañero de andanzas. Que lo hemos prometido, entonces Exacto, queda es el como hecho la de que leyenda. sí, que es el reclamo que yo soy partidario de esa idea de crear como una institución que, que guarde, que tenga registro de los juegos, porque algunos juegos se van olvidando, que sea como un salón de la fama de los videojuegos, por así decirlo, ¿verdad? Ya que la música y los deportes tienen uno, ¿verdad? Pues, ¿por qué los juegos no deberían tener uno, ¿verdad? Eh, es un juego que si algún día se crea un organismo así, tiene que estar ahí para la posteridad. Eh, un- una, como dirían sus creadores, una cancería que empezó hace más de 30 años y que por el momento no quiere parar, por lo menos de momento está en pausa, ¿verdad? Eh, un juego que a mí en lo personal me ha dado horas y horas de diversión. Bueno, igual que Mortal Kombat, a seguir Claro, esperando, es ver correcto. qué va a deparar el futuro que es un juego que no dejó indiferente a nadie en su momento y es un juego que cambiaría la historia eh, por completo. Total anti-woke. Exactamente. Ya en la parte de curiosidades, ya estamos saliendo ya de la parte de historia. Como decíamos anteriormente, Doom es un juego de software de código libre, los dos primeros, ¿verdad? Eh, Hay gente ingeniosa que ha sabido convertir ese código y la ha llevado A otros a niveles. trasvases muy... a consolas, por así decirlo, o aparatos que no están concebidos como consola, pero que si tienen sistema operativo, pues se puede traspasar. Una de las primeras conversiones que yo vi, no sé si Adrián, si las conoces, las calculadoras de Texas Technologies, que uno les puede meter software de ingeniería para calcular, qué sé yo, le puede meter software, qué sé yo, para calcular derivadas o integrales. Eh, Más o menos tengo entendido algo ok, similar. son unas calculadoras de TI, de Texas Technology, eh, que es eso, que prácticamente permiten eso, es una calculadora científica normal, pero puede meter software para hacer cálculos más avanzados de ingeniero. Pues alguien hizo el Doom para esta calculadora y se puede jugar Doom en esta calculadora. Eh, hay trasvases más locos, por ejemplo, yo he visto Doom en microondas, en serio, la verdad, en microondas que tienen pantalla inteligente. Hay conversiones de Android, pero esos ya son oficiales, ¿verdad? Para Android. Eh, lo he visto en lugares muy bizarros, pues, en prueba de embarazo. Hay una prueba de embarazo que es electrónica, de hecho. Doom ha estado en en muchos Exactamente, se lugares. puede jugar. Claro, es una pantalla muy pequeña, ¿verdad? Pero se puede jugar. Se llegó a hacer un Doom para NES, para la primera NES, que no estaba, alguien lo logró hacer. Mm, yo lo he visto en pianos,
en el sintetizador es Casio, entonces es la pantalla y con las teclas del piano jugás al juego, o sea, la gente tiene mucha creatividad a la hora de hacer eso. Tiene mucha malicia también. Es más, ¿saben quién lo vi? pone ¿Saben? una pantalla para jugar Doom en una pantalla para ver la prueba de embarazo? Exactamente. ¿Sabe quién? ¿Sabe dónde lo vi también? Que Bueno, para mí es ultrasonido, mejor dicho. una de las mejores, una de las MacBook, ya de modelos anteriores, digamos, era la MacBook, ¿verdad? Y abajo tenía otra pantalla que era como un display de información, pero digamos tenía su propio funcionamiento y su propio sistema operativo, esa pantalla que se comunicaba con el sistema operativo de la máquina. Ahí se puede jugar Doom también, hay versiones para eso. Hay versiones para cualquier cantidad de cosas. Doom es como el COVID hoy en día, está en todas partes. Yo creo que Doom es la prueba del programador. Si usted puede llevar Doom a cualquier sistema, puede programar lo que sea, yo creo. O sea, ya prácticamente es la prueba Linux, definitiva. ni que nada. Exactamente. Yo creo que ya con estas últimas notas que tenemos, podemos ir terminando el podcast de hoy, que fue prácticamente de historia de uno, como ya bien dijo Juan, un hito y prueba para programadores también, porque muchos monstruos han creado hoy en día, pero es uno de los pioneros, no solamente en programación o entretenimiento, sino también ya parte de la cultura. Parte de la cultura si pop. ya le hicieron un documental en Netflix, yo creo que ya con eso es suficiente. Entonces, yo creo que podemos ir dejando el podcast para hoy, esta sesión de lo que fue la historia del Doom, el famoso e infame y polémico Doom, amado, criticado, pero jamás olvidado. Entonces, podemos ir terminando esta sesión. Don Juan, unas palabras, que usted ha sido el maestro de obras de el día de hoy. Sí, yo he sido el que más El peso de ha más tenido. sabiduría, Sí, claro. porque la verdad, he jugado Doom durante muchos años y me ha interesado el tema. Contento, la verdad, de cuando a mí me gusta un tema de esos, me gusta hablar mucho, me gusta dar conocimiento, que de hecho, si algún día Felipe está por acá, podemos hacer el podcast de una gran saga de videojuegos, Yakuza. Si algún día está él ahí, yo creo que haríamos un podcast interesante entre los dos. Se armaría algo muy interesante. Exactamente, porque es un juego que también vale la pena analizar, tiene un lore detrás grandísimo, y tiene una connotación social en la sociedad japonesa, de una persona que se atrevió a ir más allá del estereotipo y del tema que la sociedad japonesa casi no habla, que es la yakuza, ¿verdad? Para ellos eso es algo que está ahí, que no se puede quitar, pero Si son temas sensibles, es exactamente, bienvenido. alguien que se atrevió, ¿verdad? Pero bueno, contento la verdad de estar una edición más aquí en el podcast, de poder estar acá en la cabina grabando una vez más. Sin para cámara nada, todavía, pero no yo se creo preocupen. que vamos despidiendo, sí, eso, vamos a ver si en ediciones posteriores lo podemos lograr. Y yo creo que Ponemos Doom en ella. exactamente. Yo creo que vamos a ir cerrando con la famosa mítica, frase la que de prometimos. No sé, propiedad de Adrián, sí, que debería registrarla antes de sí, que la voy a- quiten. sí, exactamente. Voy a registrarla para que no sea código libre. O sea, es un tema que me gustaría hablar. Podemos hablar del código libre, podemos traer un profesor, podemos traer profesores. Hay dos que quiero traer y que prometieron Sería debate. buena idea traer al profesor Carlos y al profesor Gerardo para hablar de código libre, que de hecho es un tema. Ujú. Hay una invitada que quiero traer que esta dama está en contra del código libre, entonces Uy, quiero traer, y son conocidos, Carlitos y esta dama, entonces es la siguiente invitada de honor, entonces nada más ténganlo presente. Hoy más tarde le tengo que hablar con respecto a cómo está y para cuándo, entonces téngalo ahí presente, de que lo que se vienen cosas grandes para el podcast. Entonces, para ir cerrando, cerremos con la mítica frase que no se pudo salir la última vez. Slayer's time is now.